buenas tardes. Eh, este no es el formato habitual de Elevator Pix. Y bueno, creo que, si no me equivoco, creo que es la primera vez que lo va a presentar una persona que no es Aris. Así que me presento yo, que soy Miguel Ángel Llorente, como pone aquí en el cartelito abajo. Y bueno, ya he pasado por la parte de ser entrevistado por Aris. Y, y bueno, me propuso intentar hacerlo yo, conducir yo una de estas entrevistas, y por fin hemos podido cuadrar un poco las agendas y estar aquí. No sé si, Aris, tú quieres comentar, quieres confirmar que esto es así. Espera, estaba en silencio. ¿Ahora me Listo. veis? Sí, vale, era yo. Vale. Problemas ya sabes que no tengo experiencia en esto. He venido a pasar el testigo, ya lo avisé la semana pasada, que esta semana cambiábamos de entrevistador. La idea cuando creamos el canal era que hubiera distintas personas que están alrededor de Pix, tanto como entrevistados como entrevistadores, ¿no? Al final, esto es un club divertido en el que queremos conocer gente interesante y ¿por qué no? ¿No? Yo creo que la perspectiva desde otras personas como entrevistadores también es muy enriquecedora, ¿no? Y bueno, me encanta que además estéis juntos vosotros, Miguel Ángel y Juan Pablo, que coincidáis. Sois dos grandísimas personas que para mí os tengo mucho aprecio, os he conocido de forma distinta, en entornos distintos, pero que resulta que vosotros también estáis vinculados entre vosotros. Y bueno, me encanta que te enfrentes a este reto, Miguel Ángel. Me encanta que sea con una persona tan encantadora como Juan Pablo para tu bautismo de Twitch. Gracias. Vas a ver que esto engancha mucho. Yo empecé quizá como a probar qué tal era esto, ¿no? Es decir, a ver cómo, bueno, había tantas cosas que se estaban haciendo en directo, de repente la tecnología te permitía hacer cosas en directo, te permitía de forma sencilla crear un estudio y hacer una ventana desde un sitio pequeñito que llegara a todo el mundo, ¿no? Y le he cogido gusto, la verdad es que me va a dar un poco así de celos no estar allí yo entrevistando, pero creo que va a ser súper apasionante estar desde el otro lado, desde detrás de la barrera. Y nada, oye, Miguel Ángel, mucha suerte, lo vas a hacer muy bien, estoy seguro. Y Juan Pablo, que os lo paséis bien. Yo estaré aquí en el chat, eso sí, de ahí no me voy, ¿vale? De Muy acuerdo. bien, muchas gracias. Bueno, pues da- quien más suerte, a quien más hay que desearle la suerte a Juan Pablo, que ahora mismo está siendo conejillo de Indias absoluto. Y pues haremos transiciones que a lo mejor se ve solo el cuadro, no se ve su cara. Bueno, hay que, en fin, eh, no, intentaremos que salga bien. Entonces, pues nada, sí que claro, me gustaría presentar a Juan Pablo un poco. Yo a él le conocí en mi primer trabajo. De hecho, no estaba ni trabajando en mis primeras prácticas. Fue la persona que me dio la bienvenida al mundo laboral. Así que, pues, fijaos si realmente tengo experiencias con él y desde luego muchísimo cariño. Y yo supongo que esto es también como el primer amor, ¿no? Que sea como sea bueno o malo, pero te marca. Entonces yo creo que esto sí que aquí también pasa. Y bueno, en realidad Juan Pablo lo conocí en el ámbito de los proyectos de I+D. Él dirigía el departamento de I+D de una empresa y, y creo que tiene una opinión y una visión especial dentro del mundo de la innovación. Entonces yo creo que en ese sentido nos va a aportar muchísimo esta tarde, porque realmente, eh, aparte de la experiencia y los éxitos, pues tiene una visión singular. Y luego, por supuesto, pues su vida personal también está llena de sorpresas que iremos descubriendo. Así que, bueno, Juan Pablo, no sé, si quieres empezamos. Voy Muy a... bien. Claro que sí. Y nada, cuéntanos cómo empezó tu vida profesional, a qué te dedicas, qué eres. Cuéntanos Bien, un poco. pues
Pues bueno, gracias a los dos, a Aris, bueno, a Pix y también a Miguel Ángel por haberme invitado, ¿no? En este experimento. A mí que me gustan los experimentos e innovar, pues bueno, hoy es un buen día para que Miguel Ángel pruebe a investigar y a innovar con lo que está haciendo, ¿no? Y entrando en cosas nuevas. Pues sí, bueno, como bien comentaba Miguel Ángel, empezamos trabajando juntos en una época en la que, bueno, las tecnologías de la información eran incipientes. Bueno, esto era por allá por el año 2010, 2011 o por ahí, cuando yo conocí a Miguel Ángel. Eran incipientes en el sentido de que empezaban a penetrar, pero la transformación digital todavía ni se hablaba de ella, ¿no? Había gente que estaba por delante, pero todavía ni siquiera habían iniciado el camino, ¿no? Había mucha cosa todavía en papel, aunque parezca que no hace 10 años. Bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, también con una especialidad universitaria en comunicaciones, y he pasado pues casi toda mi vida laboral vinculado a la I+D y a la innovación. Pues desde que empecé, pues siendo también con una beca, ¿no? en ONO, en Valencia de Cable, la época en la que se instalaba cable por toda Valencia, y donde se vendían servicios de banda ancha a medio mega a 25.000 pesetas, ¿no? Eran en pesetas al mes. Y era un proyecto pues bueno, que ya era un proyecto de I+D, o sea, yo ya empecé enfocado por la parte del I+D y era un proyecto donde se desarrollaron pues lo que llamaban teleservicios, ¿no? Era el proyecto Pista Cable, donde se hizo administración electrónica, eran las primeras pruebas que hacía el Ayuntamiento de Valencia para prestar servicios online, incluso con firma digital, ya en el año 2001 estoy hablando. Servicios de salud con la FE, con el Hospital de Castellón, donde se hacía pues, logopedia online, os estoy hablando de hace 20 años, con videoconferencia. Teleginecología con ecógrafos que íbamos repartiendo por las casas de las embarazadas, de chiquillos que ahora tendrán 20 años y serán mayores de edad, pero que les pusimos un ecógrafo en casa, ¿no? Ya ves. Y había un ginecólogo que se encargaba de ver lo que ocurría de manera remota, ¿no? Aquello era, bueno, el no va más, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí, pues ya mi vida pues, laboral fue vinculada a todo lo que son servicios y prestación de servicios a través de Internet, ¿no? Y continuamos sobre todo por la vía de la telemedicina, ¿no? Donde, bueno, ya empecé a trabajar en la Universidad Politécnica, en el grupo BET, que se llamaba entonces, bueno, que estaba centrado en temas bio, electrónica y telemedicina, y apalancándonos con un dispositivo que era capaz de medir ECG y otras constantes vitales online, pues bueno, fuimos construyendo una plataforma de telemedicina que poco a poco fue haciendo sus pruebas y entrando en el camino, ¿no? Luego empecé a trabajar también vinculado a la Universidad Politécnica, pero en un rol diferente en el Instituto Itaca, donde estuve trabajando sobre todo en el ámbito de lo que se llamaba la inteligencia ambiental, que era la traducción de ubiquitous computing, ¿no? de la computación distribuida y presente en todas las partes de nuestra vida, ¿no? Que es un concepto que se inventó en 2001, pero que empezaba a dar frutos ya en 2004 en forma de proyectos de I+D, ¿no? Y a raíz de esos conceptos y esa visión, pues nacieron otros conceptos como Cyber Physical Systems o Internet de las cosas, ¿no? Que empezó a acuñarse a partir de ese punto original, ¿no? Que llamaban la inteligencia ambiental. Y luego ya, pues, gracias a la oportunidad que tuvimos en ese instituto, pues seguimos creciendo profesionalmente gracias a las oportunidades de gente como Vicente Traver o Sergio Guillén. Y bueno, y empezamos una andadura más relacionada con la dirección de proyectos de I+D y la dirección del departamento en una empresa que se llama Tecnologías para la Salud y el Bienestar, donde pues llegamos a desarrollar plataformas de crónicos muy importantes y que tuvieron un gran impacto en la época en el sistema regional de salud y en otros sistemas. Y que de hecho la evolución de aquello hoy en día se sigue explotando y se sigue utilizando en varios países, ¿no? También desarrollamos mucho el concepto bueno, a partir de la salud digital, ¿no? También el de apoyar a las personas mayores o a las personas con menos recursos o menos posibilidades de acceso a la tecnología, pero en concreto con las personas mayores, para ver cómo las tecnologías les ayudaban un poco a vivir de manera más independiente, ¿no? Y era un concepto que a nivel europeo se llama el Ambient Assisted Living, ¿no? De lo de Ambient Intelligence, Sí. pues se convirtió al final en eso.
Sí, sí, tú, Miguel Ángel, de vez en cuando párame No, no, a ver, que yo sigo. te voy a ser totalmente franco, acabo de hacer unos planos imposibles en la... Entonces, estaba un poco concentrado en que esto tuviera algún sentido en el tema planos, pero por supuesto conozco la historia y sí que me gustaría pararme un poco. Sí, Claro, muchas veces nos pensamos que el camino de la innovación, ¿cómo decir? Que ha empezado hace unos pocos años. Y fíjate que estás poniendo ya el origen de la telemedicina hace 20, 25 años, donde ya se estaba haciendo todo esto. Y quizá, claro, obviamente, hoy en día, con las comunicaciones que nos permiten hacer pues, cosas como estas, que es mucho más sencillo, muy en mano de todos, es muy fácil ahora, digamos, lanzarse y empezar, pero es verdad que hay una historia detrás y sí que hay una historia de precursores, ¿verdad? sí, Entonces, yo creo que en aquella época todo se basaba más en el desarrollo de las tecnologías más incipientes, ¿no? ujú. Y ahora quizá el foco está mucho más en la explotación, en- en- en coger tracción, con la innovación, ir hacia adelante en algo que tenga sentido y que alguien al final acabe comprando, ¿no? Eso es un poco quizá el gran cambio de paradigma que ha habido a lo mejor en los últimos años. ¿Y cómo se vivía eso? Porque, bueno, yo empecé también hace tiempo, pero es verdad que hace menos y en otro ámbito totalmente distinto, pero yo me imagino que tendría que haber mucha frustración, en el sentido de que ahora mismo casi como que si fallas porque no has validado ¿no? Estos términos que están tan de moda, no has validado tu idea en el mercado, no has validado tus hipótesis, no has hablado con tu product persona y sin embargo en esa época había quizá cosas mucho más básicas como que pues, las comunicaciones fallan, los equipos no están preparados, eh, la propia sociedad no está, no, o sea, a lo mejor habría gente que le darías el primer móvil que iba a ver en su vida durante este tipo de proyectos. ¿Cómo se afronta eso? Quiero decir, son muchos años sabiendo que estás quizá lejos. Sí, hoy, por ejemplo, pues yo qué sé, son tecnologías que están más superadas, pero para que nos hagamos una idea, en aquella época, cuando te planteabas modelos de negocio, hablo de 2010, 2011, 2012, se era muy pionero en esto de la telemedicina. No había modelos de negocio ni de grandes consultoras ni de grandes aseguradoras de salud. Los sistemas públicos estaban todavía resolviendo otros problemas, estaban intentando implantar historias clínicas y todavía no, esto de la telemedicina o del llevar las cosas a casa no estaban sus planes o no a corto plazo, ¿no? Y entonces te rompías la cabeza a llamar a puertas con tu sistema que funcionaba, que era viable y que, bueno, que no encontraba un encaje en un modelo que la gente entendiera, ¿no? Aunque la necesidad sabemos que estaba ahí y hoy en día pues han salido más iniciativas, ¿no? A medida que ha ido madurando la oferta y que ha ido madurando también los planes públicos y sobre todo en la parte de salud el sector público tira mucho, pues un poco a la velocidad que se ha ido yendo, a la que ha ido yendo la inversión pública y también la inversión privada, pues se han acabado de desarrollar estas plataformas y hoy en día pues son muy comunes. En, en los inicios sí que el foco era complejo. Recuerdo una vez que instalamos una cámara en casa de una persona, una cámara web, y claro, solamente el piloto rojo que se veía en la cámara web y que estaba encima de una televisión, que no eran de tubo, los monitores eran de tubo, pues imaginaros, ¿no? El impacto que era aquello dentro de una casa, ¿no? Me han puesto un ordenador con una cámara que está con una luz encendida todo el rato, a ver si esa luz va a acabar, no sé, incendiando mi cámara, incendiando mi casa, cosas de Sí, ese sí, tipo, sí. ¿no? Claro, claro. Que, claro, hoy en día vemos superadas porque todo el mundo tiene móviles, los carga, los deja toda la noche cargando. Había inquietudes de ese tipo, ¿no? De aceptación de cómo la tecnología empezaba a entrar en casa a ese nivel. Aunque tecnología ha habido siempre, ha habido lavadoras, ha habido secadoras, ha habido todo tipo de tecnología en las casas, pero ya entrar en tecnología un poco más avanzada costaba mucho. Sí, sí. Muy bien, Juan Pablo. La verdad es que, y luego trabajando con personas mayores.
que es casi como el doble salto mortal. Porque es verdad que las personas, digamos, edad adulta y por supuesto la gente joven son más propensos a abrazar esa tecnología, pero las personas mayores de entrada tienen que afrontar que se está trabajando con ellos porque hay una carencia que viene por la edad, por estar envejeciendo, y luego le estás dando cosas que no entienden. Y todo eso hay que compaginarlo. Entonces la verdad es que me parece un camino extraordinario el seguido. Y bueno, ¿y cómo siguió? ¿Cómo siguió? Bueno, pues al final, bueno, seguimos desarrollando este tipo de aplicaciones con personas mayores que ahora que has comentado esto, quizás sean, eh, o sea, cuentan mucho en la sociedad para hacer números acerca de lo que cuesta la jubilación, acerca de lo que cuestan las pensiones, etcétera. Y realmente son los grandes olvidados a nivel de atención. Aunque sobre ellos se vuelca también la mayor parte del gasto sanitario, tienen una serie de carencias que siguen sin estar abordadas, ¿no? Sobre todo la vida independiente hace que el gasto sanitario sea mucho menor de una persona, ¿no? Mayor. Y también una liberación, una persona sola mayor viviendo independiente es una liberación para su familia, para el cuidador informal, para sus nietos. Se ve más realizada y creo que se han dejado detrás pues ese tipo de apoyo a las personas mayores en que vivan más tiempo, en que vivan más tiempo de manera independiente. Y yo creo que hay que seguir apoyando ese tipo de tecnologías, ¿no? También desde el punto de vista público. De hecho, la propia Comunidad Valenciana con otras comunidades están empezando a ser sensibles a estos temas y sacan licitaciones, por ejemplo, de innovación relacionadas con estos temas. Y los están sacando ahora, justo ahora, pues después de 10 años que iniciamos esas tareas de I+D en su momento, ¿no? Sí, sí. Pues ahora se ven más cerca y cómo van llegando, ¿no? Y quizás sea la gran, una de las, bueno, sí, una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? Sociales además de ser una población que va creciendo, ¿no? Y que necesita de tecnología para seguir viviendo, ¿no? Desde luego, desde luego. Y claro, es que muchas veces nos planteamos, ¿y quién si no va a, claro, a apostar y apoyar este tipo de iniciativas? Porque eh, es un mercado es un mercado que está ahí, que crece más y más, pero que, claro, parece que es difícil de abordar. Entonces es verdad que el apoyo público, pues, se hace muy necesario en ese tipo de iniciativas. Oye, y hablando del apoyo público, bueno, antes de abrir otro tema, veo que se está conectando mucha gente al chat, así que quiero darles la bienvenida de nuevo y recordarles que si quieren hacer cualquier pregunta, que nos pueden poner cualquier pregunta por el chat, paramos y en cuanto veamos ocasión, yo te la transmito o bueno, en fin, si es alguna reflexión, cualquier cosa, ¿vale? Y volviendo al tema, eh, ayudas, apoyo, ¿cómo es esto? ¿Cómo eres un experto, sin duda, y tienes una gran experiencia en el mundo de la innovación, tanto a través de proyectos privados, de financiación privada, o también de financiación pública? ¿Cómo nos puedes explicar un poco cómo llegas aquí y bueno, cuáles son los principales mundos o las principales iniciativas? ¿Cómo lo ves? Bien, pues mira, bueno, antes que nada ya un poco la historia de mi vida laboral finaliza donde estoy trabajando ahora, que es uno Ujú, de los centros tecnológicos de referencia en el sector agroalimentario a nivel nacional y también internacional, que es AINIA, ujú. donde, bueno, al final la labor de un centro como este es el de dar soporte, ¿no? Transferir conocimiento al tejido empresarial, un conocimiento que además adquirimos precisamente gracias a que existen fondos públicos que nos permiten dotarnos de ese conocimiento y que tratamos de transferir a las empresas en forma de proyectos de I+D en los que les ayudamos a desarrollar pues, necesidades que puedan tener, ¿no? En concreto, AINIA está muy centrado en el sector agroalimentario, aunque también trabaja en otros sectores afines como farmacéutico, químico
en la parte más agro, en agricultura, por ejemplo, de precisión. Estamos trabajando también en el sector bio, en el desarrollo de líneas celulares específicas, de tecnologías ómicas. En fin, es un centro que vive en la confluencia entre la alimentación, que es la base, pero también en torno al sector bio, al sector salud, donde también tenemos una pata que presta servicio, ¿no? Al final, yo, como ya os he comentado, un centro tecnológico, su misión es dar ese servicio a las empresas, ¿no? Que las empresas tengan inquietudes de I+D, pues, para desarrollar producto, o bien para encontrar una nueva tecnología que les ayude a ser más competitivos. En ese tipo de actividades donde entra en acción un centro tecnológico, ¿no? Apoyándoles, pues, en todas este tipo de actividades. ¿Cómo solemos funcionar? Pues lo normal es que las empresas plantean ideas. Ujú. También nosotros somos muy proactivos preparando ideas de iniciativas de I+D, pues ideas de nuevos productos, ideas de tecnologías que les ayuden, por ejemplo, a hacer mejor analítica de datos para mejorar su impacto en el mercado, pues multitud de iniciativas que vamos pensando tanto las empresas como nosotros. Y en ese nos encontramos, ¿no? En diferentes situaciones, bien porque la empresa lo pide o bien porque nosotros nos vamos acercando a ellas con nuestra red comercial bueno, que va detectando qué empresas tienen más oportunidades de innovar, y un poco vamos ofreciendo y vamos refinando esas ideas hasta que encontramos una manera de compartimentarlas, definirlas y de llevarlas a cabo, ¿no? A la hora de llevarlas a cabo, pues hay distintos modelos también, ¿no? Hay un modelo que es el que las propias empresas deciden financiar ese tipo de desarrollos, son capaces de asumir el riesgo que tiene muchas veces el I+D, Claro. que es un I+D compartido, donde las empresas también ponen esfuerzo de su parte, no solo en plantear el problema, sino también en poner recursos y adquirir conocimiento. O sea, tienen que tener conocimiento ellas para tú poder transferir el tuyo. Eso a veces es difícil de conseguir, pero siempre que hay una transferencia, la otra parte también tiene que estar formada y al día para poder recibir adecuadamente esa transferencia, ¿no? De conocimiento. Entonces, en ese encuentro, pues hay veces que ellas son capaces de dotarse de esa infraestructura y otras veces necesitan, pues, de apoyo financiero externo, o bien para contratar gente, o bien para que su gente pueda dedicar unas horas a hacer ese Claro. esfuerzo de I+D y de esa conexión con los resultados que entregamos nosotros, ¿no? Es un poco el modelo habitual, o bien financian ellas, o bien encontramos una financiación externa, habitualmente pública, que les ayuda con una parte, o bien con apoyo financiero, pues, financiando su proyecto, o bien también con un tramo que sea no reembolsable, pues una subvención a fondo perdido. Depende un poco del tipo de convocatoria y del tipo de modelo de I+D. Cuanto más riesgo tienes, más posibilidades hay de que se financie mejor, pero claro, menos posibilidades hay de que acabe en un buen resultado. Y viceversa, cuanto más posibilidades hay o más cerca está de una solución de mercado algo que se vaya a dar en un contexto de este tipo, pues menos financiación tiene y menos subvención tendría, ¿no? Es Este es curioso al eso, final un ¿eh? poco... Juan Pablo, yo lo pienso mucho que está claro, es evidente, o sea, tienes menos riesgo, en teoría, tienes menos riesgo y por tanto, pues tiene sentido de que la empresa ponga más de su propio capital en algo que está ya tan cerca del mercado, pero a la vez, lo que más cerca está de revertir a la sociedad en forma de puestos de trabajo, de pues, impuestos indirectos y de crecimiento, es lo que está más cerquita del mercado, pero aún necesita un empujón, ¿verdad? Y bueno, no sé, esto es también una reflexión que yo me hago muchas veces, que dices, vale, se financia, por ejemplo, en los proyectos europeos se financia al 100%, incluso a más del 100%, la investigación más básica. Pero lo que se termina ahí está muy lejos todavía, está a años de revertir realmente la sociedad. Y las cosas que están cerquita de revertir la sociedad, pues se financian con menos intensidad. Entonces es paradójico. Está claro que si tú realmente confías en que está cerca, pues deberías de arriesgar más capital y ponerlo ahí. Pero claro, eso yo creo que impacta un poco
o contrasta con el modelo más anglosajón, en el que tienen mucho más valor y atraen mucha más financiación los proyectos que están cercanos al mercado, que ya tienen cierto Claro. nivel de tracción. ¿Cómo lo ves? Que no... Claro, yo, por ejemplo, aquí el modelo, o lo que se suele decir, es que al final el dinero público para lo que tiene que servir es para financiar el riesgo. Lo que tiene mucho riesgo Ujú. se financia más desde lo público, lo que tiene menos riesgo se financia menos, porque así es el capital privado el que puede entrar y se la juega menos, ¿no? Se la juega menos y puede generar más valor luego en forma de pues, eh, puestos de trabajo, nuevos productos, en fin, que se mueva más la economía. Yo creo que es un modelo que lo que hace es financiar el riesgo realmente. Entonces, aquí también entran otras entidades, ¿no?, que financian también proyectos. Y ahora, pues, en los últimos 5 o 10 años, bueno, 5 años vamos a decir, pues hemos visto la explosión de fondos de inversión, business angels, más o menos especializados por sectores, que son capaces de financiar la última milla, ¿no? El que ya tienes una idea, estás cogiendo tracción con ella, ver cómo pegas la subida, ¿no? Y eso casi todo está viniendo sobre todo de fondos privados, ¿no? De un riesgo relativo, de un riesgo que muchas veces depende del equipo que lo está llevando a cabo y no tanto de la idea, y que realmente lo que se apuesta es por ese equipo que va a llevar esa idea a cabo y que con esa financiación pues van a llenar el gap y en poco tiempo Claro. pues van a conseguir revertir la inversión, ¿no? Llegar al break-even y generar valor, ¿no? Generar valor económico, pero también valor a la sociedad en forma de puestos de trabajo, innovación, etcétera. Yo creo que es un poco la clave al final del modelo, ¿no? Creo yo. No, no, estoy totalmente. Vamos, claro, es así. Lo que, no sé, bueno, también es verdad que ahí ya juega un poco los sesgos y que históricamente es lo que dices. Es una cosa que ahora, poco a poco, se va viendo como más normal, de salir y buscar capital privado, pero no es que sea más normal. O sea, no solo es eso, es que hay donde elegir, hay un mercado. Ese mercado se está abriendo y entonces, pues ahora tienes donde elegir y ahora tienes accesibilidad a ese mercado, pero hace unos años ese mercado no existía. Entonces ahí había un gap en el que, pues eso, las cosas se morían. Bueno, Claro, eso, yo, bueno, para concluir, quizá el modelo actual de financiación, esa última milla, penaliza mucho a las empresas que ya están consolidadas, ¿no? Porque o si quieren acceder a ese capital, o bien tienen que generar algún tipo de spin-off que desarrolle ese negocio en concreto, o bien tienen que invertir ellos en su propia, como han hecho toda la vida, ¿no? En tratar de potenciar nuevos productos, nuevas tecnologías, que den ese paso final, ¿no? Y entonces, por ejemplo, empresas más consolidadas, pues en ese modelo tan dinámico de las startups y tal, pues no tienen tanta cabida o al final tienen que generar ellos sus propias startups, ¿no? Incluso en el sector agroalimentario, grandes grupos empresariales han creado sus propias incubadoras, ¿no? Para un poco dar soporte a pequeñas iniciativas propias o ajenas y mantener como un caldo de cultivo rico, ¿no? En investigación bueno, en este caso en el sector agroalimentario, en lo que se llama food tech, uh-huh. y que bueno, que normalmente está muy apoyado por grandes empresas, ya no es que solo sean capital privado de business angels más o menos especializados, sino que son las propias empresas, grandes grupos, que generan esos espacios donde pequeñas startups se unen o ellos mismos con ideas concretas, pues también incorporan pues esas ideas o esos proyectos a esa incubadora, ¿no? Y esto se está dando en el sector alimentario y bueno, hay algún ejemplo cercano en Valencia, otro ejemplo, o ejemplos en Galicia, con Estrella Galicia, por ejemplo, que tienen grupos bueno, que han desarrollado este tipo de conceptos. Entonces son modelos que están ahí. Vale, pues yo creo que me has dado el pase definitivo. Y es que tú te dedicas a un sector, como has comentado, empezaste en el sector salud, que me parece me parece un sector espectacular que tiene un futuro brillante y que cada vez lo vemos más y está por todos los lados.
Y de hecho es un sector que casi está entrando en contacto con el sector al que te dedicas ahora, que es el agroalimentario. Em, Como murciano me encanta también, quiero decir, a mí me gustaría que hablases un poco más, porque es verdad que en el sector salud parece que telemedicina, pues ahora la cuantificación personal, hay como más conciencia colectiva de que hay muchísimo por hacer en la innovación, pero claro, en comida, en bebidas, en producción, son cosas que parece que están como muy alejadas, ¿no? Digamos, el sentimiento general y sin embargo tú te dedicas al día a día a ello. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, yo diría que el sector agroalimentario o alimentario, quizá hay una parte más primaria, más agro y otra parte más industrial, donde bueno, se producen muchos productos que consumimos a diario. Es un sector tremendamente dinámico y sometido a todas las tensiones que nos podamos imaginar. Precisamente el sector alimentario es un sector totalmente expuesto porque todos somos consumidores, todos, absolutamente todos, de consumos de productos de alimentación, ¿no? Todos opinamos, todos tenemos gustos, eh, todos estamos sometidos a la influencia de las redes sociales y de hecho también influimos nosotros, o sea, utilizamos las redes sociales para identificar esas modas o para denostar un ingrediente o Efectivamente. para favorecer otro de repente, ¿no? O para favorecer tendencias de alimentación, o incluso para confundir a las personas, ¿no? Por ejemplo, el que piensa que el gluten, comer gluten no es sano, ¿no? Pues comer gluten no es sano si tienes intolerancia al gluten, si no, pues es perfectamente normal. Pero para que veáis un poco la influencia que tiene la alimentación en el día a día de las personas y por lo tanto los productos alimentarios, ¿no? Además son productos que compramos con un margen ajustadísimo. O sea, los productos alimentarios son, no vamos a polemizar, pero son relativamente baratos. Y además son necesarios, comemos 3 veces al día, por suerte, ¿no? Eh, pero son productos que al final nosotros somos los consumidores, hay unas organizaciones que los producen, que los preparan, que tienen inversiones hechas y que los ponen a disposición en el mercado, y hay otras organizaciones con mucha capacidad de negociación y que están en medio y que son las que nos hacen llegar los productos y capilarizan la oferta, ¿no? Que son el sector retail, supermercados, tiendas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, es un mercado muy complejo. Además, los productos son, son perecederos, muchos de ellos, otros tienen una vida útil más larga, pero algunos son frescos. O sea, pensad cómo se es capaz de coger unas hojas de espinacas baby pequeñísimas, meterlas en una bolsa, que aguanten un tiempo en un supermercado, que lleguen a tu casa y que las puedas consumir, ¿no? En muy poco tiempo. Pues detrás hay una tecnología de lavado, de secado, de que asegure la seguridad alimentaria, que envuelva el producto en una bolsa con un gas noble, con argón, con lo que sea, con una atmósfera protegida, que llegue a casa, que aguante en las condiciones, que aguante el transporte. Bueno, es una inversión tecnológica no solo en quien produce, sino también en la cadena hasta que llega a casa, que es espectacular. Hay pocos sectores que tengan ese desarrollo tecnológico para hacérnoslo llegar y aún así siempre pensamos que es un sector que, por ejemplo, en temas de digitalización está un poquito por detrás del resto, porque siempre se han dedicado a producir alimentos, que es lo que sabían, ¿no? Y los métodos tradicionales y al final la manera de producir de manera tradicional pues está muy relacionada con la calidad del producto. Yo hago las cosas así y a mí me compran el producto porque yo hago las cosas así y el producto gusta porque yo fabrico de esta manera. Pero si ahora lo toco, meto tecnología nueva, compro una máquina nueva, se dan resistencias, ¿no? Entonces, en el sector agroalimentario ha habido gran resistencia a la tecnología, aunque ahora hay que reconocer que en lo digital se va un poco por detrás, pero en otro tipo de tecnologías de automatización, yo he visto fábricas funcionar, produciendo 30 millones de panes al día, funcionando con 6 personas. Wow. O sea, totalmente automatizado y con un control de calidad sobre la propia línea
totalmente automatizado, ¿no? Entonces ese tipo de industrias son espectaculares, ¿no? Entonces, para que veáis un poco la dificultad que tiene un sector como este. Luego la regulación, por ejemplo, el etiquetado tan controvertido ahora con cosas como este semáforo que quieren poner en los alimentos, ¿no? En las etiquetas, un poco para distinguir entre alimentos que se pueden consumir con frecuencia, con poca frecuencia o casi bandera roja, ¿no? O llegar a prohibir, por ejemplo, la publicidad de determinados alimentos porque pueden causar un problema en una determinada población, ¿no? O sea, son sectores muy difíciles y en los que el modelo de negocio de una empresa, de repente, por un cambio legislativo, se puede ver afectado. Entonces, en ese sentido, es admirable lo dinámicos y flexibles que son también al cambio, ¿no? A cambiar la línea y llegar a producir de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que son unas particularidades que se dan en este sector, que es muy complejo y que lo hacen especialmente interesante para trabajar en él, ¿no? Y de hecho yo llevo ya casi, bueno, 5 años y medio muy metido en este sector y muy apasionado, ¿no? De ayudar a cada una de estas partes, ¿no? Pensad que se innova muchísimo el sector de alimentación. Cualquier patata nueva, patatas fritas que veáis nueva con un sabor nuevo, tiene un desarrollo detrás. Cualquier nuevo yogur con una cremosidad diferente tiene un desarrollo de I+D detrás relacionado con esa nueva cremosidad. El cambio, por ejemplo, de eliminar los productos que llevaban eh, el famoso aceite de palma, pues prácticamente casi todos los productos han dejado de utilizarlo. Existen todavía productos con leche, con aceite de palma, pero el mero hecho de sustituir ese ingrediente por otros, era un reto porque la untuosidad del producto no es la misma, el sabor no es el mismo. Había un reto muy importante a la hora del sabor y ha habido empresas valencianas que han trabajado muy duro para conseguir tener un producto que mantenga el sabor tradicional sin tener ese tipo de ingredientes, ¿no? Por ejemplo. Y hay que reconocer que es admirable el I+D que hay detrás solamente por quitar un producto, un ingrediente y sustituirlo por otro, ¿no? Por ejemplo, pues cada vez más ingredientes con un componente bio, ingredientes funcionales, que pasan a ser casi como un apoyo a la salud, ¿no? Que son alimentos que ayudan con alguna función de tu organismo, ¿no? Pues pensemos, por ejemplo, volviendo a las personas mayores, pues productos que se puedan deglutir mejor o productos que generen una mejora de una absorción de una vitamina. Y, por ejemplo, para que veáis, pues nosotros, por ejemplo, en INIA trabajamos en proyectos en los que desarrollamos tecnología que el principio activo, si estuviera disuelto en el alimento, pues difícilmente llegaría al intestino, pero por ejemplo con tecnología de microencapsulación se encapsulan las moléculas de ese principio activo, se meten microencapsuladas dentro del producto y al ingerirlo esas microcápsulas se liberan y están disponibles para que el intestino las absorba y haya la mayor impacto posible de ese ingrediente funcional, ¿no? Además, con el menor coste, no tiras nada de ese producto funcional, ¿no? Pues en eso también tenemos, por ejemplo, I+D en INIA, donde trabajamos con un digestor que no es un digestor, es un aparato físico que simula una digestión humana y al que, pues bueno, le damos de comer entre comillas y digiere, ¿no? O sea, y ese tipo de proyectos pues son también proyectos que se ejecutan en el ámbito alimentario, ¿no? De ver cómo se absorbe mejor un determinado alimento, ¿no? O sea que yo desde que entré cada día me maravillo de las cosas, ¿no? Que se pueden llegar a hacer para generar un impacto al final muy directo en todos nosotros, ¿no? Porque todos comemos y todos podemos opinar sobre la alimentación. Pero Desde bueno, luego. ya ahora podemos entrar también en el ámbito de cómo las TICs, ¿no? También ayudan a todo esto. Pues justo era lo que te quería proponer, que nos contases, porque claro, efectivamente ahí está, por supuesto, la automatización industrial, está el desarrollo a nivel de, pues, de propiedades, texturas, etcétera. Pero ver un poco cómo participa pues la informática, las comunicaciones en todo esto, que por supuesto se nos pueden ocurrir algunas ideas, pues, en el terreno agrícola, la agricultura de precisión o también partes de automatización,
Pero ¿cómo se lleva esto a la industria del alimento? Cuéntanos algún ejemplo que te haya sorprendido últimamente o que, bueno, que puedas contar, que imagino que tampoco podrás contar cosas que estén en proceso. Pero algo que te llame la atención y que nos puedas contar acerca de cómo se aplican las tecnologías de la información. Sí, bueno, también he de decir que la industria alimentaria es una industria muy celosa Ujú, de conocimiento. A veces un pequeño detalle en una formulación genera un gran cambio en la aceptación del producto. Y entonces suelen ser muy celosas bueno, de los intríngulis, ¿no? que tienen en las líneas, ¿no? Entonces, por eso tampoco comento muchos ejemplos ni ujú, puedo nombrar muchas cosas, ¿no? Como dices tú. Eh, pero bueno, al final con las TICs nosotros trabajamos en diferentes líneas de trabajo que bueno, ahora lo estamos acuñando en forma de transformación digital o de apoyo ujú, también a la evolución, a los temas de tratamiento de datos, y ahora entraré algo más en detalle. Pero también hay tecnologías hardware, nuevos sensores, que digamos ayudan también pues un poco a todo el proceso, ¿no? Quizá los aspectos más importantes en los que ayudamos a las empresas alimentarias, en nuestro caso, está relacionado con el control de la calidad del producto. O sea, al final las empresas alimentarias están obligadas por el mercado, ¿no? Que demanda su producto y que sepa de una determinada manera, que por eso se lo compran. No, seguro que no soy el primero que va a un supermercado a comprar el pavo en lonchas porque me gusta el de ese supermercado y no el del otro. Y esto ocurre a todos los niveles, ¿no? O compro unas cosas en un supermercado, otras cosas en otro y otras cosas en la tienda a la de casa. Pues bueno, eso es porque alguien se ha preocupado de poder replicar la calidad del producto en millones de unidades producidas, ¿no? El otro aspecto en el que trabajamos es en seguridad alimentaria y está relacionado con hacer llegar alimentos seguros, es decir, sobre todo en alimentos frescos, también en los perecederos, en los que decimos que no caducan, ¿no? Pero en los que caducan durante el tiempo de la vida útil, el producto tiene que ser seguro, tiene que estar libre de patógenos, tiene que estar libre de posibles, pues bueno, también hay riesgos químicos, ¿no? Pues fertilizantes, pesticidas, residuos químicos que puede haber en un producto. Todo esto tenemos que tratar de evitarlo y también les ayudamos en esa parte. También les ayudamos mucho relacionado con la parte anterior de calidad a, a ver más allá de lo que ven los ojos, ¿no? A utilizar tecnologías que nos permiten ver huellas de cómo es el producto. Por ejemplo, desarrollamos tecnología para diferenciar en una pechuga, por ejemplo, que acaba de salir y que está empaquetada en un paquete con su plastiquito y su parte transparente y su etiqueta, intentar detectar si tiene esquirlas de hueso, porque ujú. el consumidor no las admite, ni las admite tampoco mi cliente, que es el supermercado. Pero, o por ejemplo, que no hubiera, por supuesto, ninguna parte metálica, que se hubiera colado, ningún tornillito, nada de cosas de ese tipo tienen que poderse colar. Ahí hay tecnología que está continuamente inspeccionando las líneas que van a muy alta velocidad y que supone una inversión también en conocimiento, en procesar ese tipo de información muy rápidamente y que sea capaz de descartar un producto muy rápidamente, ¿no? Con esto utilizamos tecnologías pues tanto de visión como de imagen hiperespectral, pues bueno, que también se trabaja en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, en la parte de calidad, en lo que comentaba antes de calidad, trabajamos también en lo que comentaba de homogeneizar la calidad. Es decir, tenemos que intentar que los requisitos del producto se mantengan durante todo el tiempo de fabricación de ese producto y que todas las unidades, la mayor parte, tengan esa calidad correcta, porque si no, estamos produciendo para tirar el alimento, con las connotaciones también tiene de desperdicio de alimento, bueno, que también se lucha contra eso desde la industria, ¿no? Pues ahí instalamos, por ejemplo, sistemas que son capaces de monitorizar líneas, todos los sensores de línea, temperaturas, tiempos, humedades, pHs, eh, cantidad de oxígeno, por ejemplo, disuelta en un vino, o sea, montones de parámetros que podemos medir a lo largo del producto cuando se mueve por la línea o incluso a posteriori con analíticas de laboratorio. Y cómo ponemos toda esa información junta y vemos un poco qué está pasando con la calidad de esos productos, ¿no? Y al final lo que hacemos es inferir
qué relaciones entre todas esas variables, que sería muy difícil de hacer de manera pues matemática o con ecuaciones. Eso lo hacemos utilizando pues, modelos de inteligencia artificial o de estadística avanzada, que lo que nos hacen es establecer qué combinación de variables hace que el producto esté en óptimas condiciones, ¿no? Y por tanto, cuáles son aquellas condiciones que tenemos que evitar en la fábrica para que el producto no nos salga mal, ¿no? Vale. Para tratar de huir de que el producto sale mal. Vale. Hemos visto visión por computador, tecnología de análisis hiperespectral. Y yo tengo aquí también, corrígeme si me equivoco, programación neurolingüística. ¿Qué es? No, es más, no, es el, a ver, hay un grupo de trabajo ahora muy importante, bueno, que se fundó hace unos años, es el NLP, es el Natural Language Processing. Eh, ese tipo de tecnologías son tecnologías que se encargan de un poco analizar textos, ¿no? Pensad que Vale, el vale, sector vale. alimentario, claro, el sector alimentario es un sector, bueno, también te contaré algo de lo otro, pero el sector alimentario es un sector en el que se publica mucha información en redes sociales, en artículos del sector, artículos científicos incluso, y hay una gran oportunidad en analizar una gran cantidad de textos. De hecho, es un reto también a nivel de, por ejemplo, de Big Data, ¿no? Gestionar toda esa gran cantidad de información, filtrarla, depurarla y conseguir extraer conocimiento de ella. O sea, conseguir extraer conocimiento, por ejemplo, de una crisis de reputación en un producto o en un ingrediente. O anticiparnos, por ejemplo, a un problema regulatorio que se va a introducir en Europa, por ejemplo, a nivel europeo, a partir del año próximo, ¿no? Eh, pues claro, eso tenemos que saber, tenemos que poder anticiparnos a eso y reducir el riesgo del impacto. Y entonces trabajamos en identificar ese tipo de tendencias, en identificar ese tipo de conocimiento. Y aquí también, por ejemplo, la inteligencia artificial juega un papel clave, por ejemplo, para poder clasificar tipos de textos, ¿no? Tipos de textos en función de lo que están diciendo o a qué se están refiriendo. Y es un reto también, por ejemplo, como ya hemos visto alguna vez, ¿no? Desambiguar, por ejemplo, palabras, ¿no? O entender de qué se está hablando cuando se habla de algo. En un proyecto, pues teníamos menciones al PAN, y el PAN es el equivalente al Partido Socialista, pero en México. Y recibíamos un montón de noticias sobre eso. O, por ejemplo, que en aquella época Hugo Chávez había llamado moringa a alguien, que parece ser que es un insulto, o rebajar a alguien, pero también es una fruta que tiene propiedades de superalimento, ¿no? Y entonces recibíamos un ruido enorme de fuentes bueno, que nos estaban dando información que no nos interesaba y que teníamos que ser capaces de identificar y eliminar, ¿no? Porque eso no interesa, ¿no? Entonces, hay un conjunto de tecnologías asociadas a cómo procesar los textos, cómo procesar las palabras, también dependiendo del idioma, y cómo utilizar modelos de inteligencia artificial para poder clasificarlos, bueno, que es el conjunto de tecnologías es el Natural Language Processing, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues se está trabajando mucho. Sabéis que, bueno, Google y otros grandes players tecnológicos han desarrollado recientemente tecnología donde van construyendo modelos como el GPT o el GPT-2, GPT-3, que lo que son capaces es de completar textos con la palabra que falta y aciertan siempre. O de filtrar un texto completo y hacer resúmenes, por ejemplo, ¿no? de un texto. Hacer un resumen de un libro en muy pocas palabras y que tenga sentido y de manera automática, sin la influencia de un humano, ¿no? Lo que me comentabas antes de la parte neuro es algo que también se está explorando, sobre todo en la parte de consumidor. En AINIA también tenemos un departamento muy centrado en ayudar a las empresas a hacer los test de producto antes del lanzamiento en el mercado, en fases incipientes y en fases más cerca de la entrega del producto. Y en AINIA, en la puerta, si pasáis, bueno, estamos en el Parque Tecnológico en Benjamin Franklin, bueno, es una de las avenidas principales del Parque Tecnológico de Paterna, pues hay cola en la puerta siempre. Pues son consumidores que vienen a probar un producto, a dar su opinión
y reciben una pequeña remuneración por ello, ¿no? El feedback que dan es muy valioso para corregir ciertos detalles de última hora del producto, aunque hay muchos tipos de test. Hay test que son más ciegos o de comparación, donde pones al consumidor en ciertas cabinas y lo sometes un poco al producto, ¿no? A ver qué puedes sacar de él. Pues bueno, estamos participando en un proyecto donde estamos intentando ir más allá, medir no solamente la respuesta voluntaria, que es que te rellenen un cuestionario diciéndote que el producto les ha gustado y que les recuerda cuando eran pequeños, sino que realmente intentar ver cuál es la respuesta no voluntaria, cuál es la reacción corporal a la exposición a un producto, ¿no? Entonces está trabajando en herramientas que son capaces de medir ciertas reacciones, por ejemplo, de ondas cerebrales con respecto a la aceptación de un producto. Hay ondas cerebrales que se van a emitir en unas diferentes intensidades, amplitudes, que pueden estar identificando el placer, por ejemplo, por un producto, o pueden estar identificando el disgusto de un producto, ¿no? También, por ejemplo, cosas como la sudoración, o, por ejemplo, otras cosas que estamos haciendo ahora es el movimiento de ojos, ¿no? O cómo el movimiento de ojos puede, por ejemplo, cuando están frente a un lineal, pues qué les atrae más la atención, ¿no? ¿Qué producto les atrae más la atención y por qué? Es exponerles a una serie de estímulos y ver cómo el cuerpo humano reacciona de manera involuntaria, ¿no? Y extraer información de ello para aprender, para aprender también a hacer productos que estén mucho más afinados o que estén mucho más cerca. Pues imaginemos a alguien que quiere hacer un producto, no, es que yo quiero hacer un producto que genere en el consumidor la misma sensación satisfactoria que cuando me como un trozo de chocolate, ¿no? Esa explosión que hace la cabeza cuando ese amargor con ese dulzor, es que yo quiero hacer un producto que consiga eso. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué producto, qué componentes tiene que tener, qué ingredientes debería tener ese producto para que pasara eso, ¿no? Pues bueno, este tipo de aspectos también entran en juego las tecnologías de la información y combinando con información de bases de datos, de bases de datos de productos, de ingredientes, de lo que conocemos de cómo el cuerpo humano reacciona a esos ingredientes, pues al final conseguimos intentar ayudar a acercarnos a una formulación que acabe gustando de esa manera que ha dicho, que ha querido decir alguien, ¿no? Algún emprendedor o alguna empresa que quiere generar ese impacto en el consumidor. Pues bueno, este tipo de cosas se hacen y se están trabajando en el sector, ¿no? Y las trabajamos también aquí. Impresionante, impresionante. La verdad es que, jolín, estas cosas parecen, parecen pasitos, pequeñas ventanas al futuro, ¿no? Y realmente las ves, hablas contigo y están aquí ya. Voy a hacer un pequeño repaso sobre las preguntas que nos han hecho los oyentes o no lo sé. Televidentes, teletwitcheros. No lo sé, qué boomer está La verdad es que quedando uno está muy a este gusto aquí, momento. ¿eh? Muy, muy boomer esto. Bueno, no lo sé, como os llaméis. Queridos amigos de Pix, todos estos queridos amigos de Pix han preguntado lo siguiente. Voy para allá porque hay cosas que tenía pensado que comentáramos y también hay algunas cosas que nos hemos saltado, que hemos cambiado de tema y podemos volver un segundito para que no se quede en el tintero. Bueno, y alguna cosa que ya hemos, bajo mi punto de vista, ya hemos contestado. Pregunta contestada. Creo, pero por si quieres añadir algo más. ¿Todas estas tecnologías pueden sustituir a los tradicionales paneles de consumidores? Yo diría que son para ayudar a los paneles de consumidores a desarrollar mejor. No creo que acaben de sustituir al panel del consumidor porque nunca desarrollaremos un sensor tan potente como la lengua, el olfato, el oído, la vista, porque la vista también interviene, o el cerebro. No vamos a conseguir nunca desarrollar un sensor tan fino como ese, ¿no? Entonces, el ser humano va a tener que estar en la fase final. Puede estar en mayor o menor medida, con mayor o menor peso, porque quizás se acierte mejor a la hora de formular qué tipo de productos van a gustar más, pero vamos a tener que confrontarlos con nosotros mismos. No nos queda otro remedio. Para que veáis estamos haciendo también un proyecto en el que sometemos a
a las personas a un entorno de realidad virtual y dependiendo del contexto que les ponemos en la realidad virtual, estamos intentando explorar si les gusta más o menos el producto dependiendo de ese contexto. O sea, con eso estamos intentando conocer más acerca de cómo las personas reaccionan en el entorno de compra. El entorno de compra es algo arisco, son estanterías llenas de gente con carritos, no es nuestro sitio favorito de estar. Pero la reacción humana al gusto sobre un producto, pues también depende de dónde lo consumimos, de cómo lo consumimos. Yo creo que es lo que haremos seguramente con los paneles de cata tradicionales es que nos los iremos llevando más a entornos reales para que recibir feedback más tecnológico, gracias a la tecnología, recibir feedback de momentos diferentes, porque al final en un panel tradicional no deja de estar el consumidor allí en AINIA o en otros centros o en otros sitios donde testea el producto casi sentado en una mesa que no es como lo consume tradicionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología lo que va a acercar es las pruebas de producto a los entornos reales de consumo. Eso es donde veo el valor, por ejemplo. Vale, entonces no eliminamos, transformamos, ¿no? Además, la Eso es. palabra eliminar es muy tabú. Aunque lo pensaras, Sí. no me lo ibas a decir, ¿verdad? No lo creo realmente. No, ya lo sé que no lo crees, ya lo sé. Sí, sí. Yo tampoco, por supuesto. Sí. No, pero que es Bueno, verdad que siempre se piensa en esto y yo creo que lo que has comentado es algo extraordinario, que es, oye, no vayamos a un laboratorio con el efecto, ¿cómo se llama? El efecto bata blanca y demás, sino, no, claro. en mi casa, el día de Nochebuena, cuando abro este turrón, pues ese es el momento especial que quiero reproducir, ¿eh? Entonces, ahí sí que es Pagaría verdad millones que, las empresas por eso, por saber eso. claro, vale. Ah, ya. Un segundo, ahora mismo no sé qué. Ahora, es que quería sacar mi carita. Vale, pues nada. Otra pregunta te voy a hacer. Sí. Vamos a ver. Vamos a volver. Vamos a volver un poquito atrás. Había dos preguntas que creo que la vamos a agrupar. Que tienen que ver Alex Calatrava y Walter Lucas, que no sé si se llama Lucas Walter o Walter Lucas. Pero si pones a veces Lucas, yo me inclinaría por decir que eres Lucas Walter. Que dicen, bueno, cómo básicamente hablábamos de la innovación, de que se fomenta, digamos, esas primeras etapas con dinero público para reducir el riesgo de entrar en la investigación. Y lo que preguntan es, eh, ¿cómo se podría hacer esa transferencia exitosa para las empresas? Evidentemente no tenemos recetas, no creo que de aquí vaya a salir una receta mágica, pero sí que Mm. quizá cuáles son los factores que pueden impulsar o que pueden llevar a tener más éxito a la hora de transferir desde esas etapas incipientes hasta mercado real. Sí, a ver, yo creo que una de las cosas que siempre hemos visto a la hora de desarrollar ideas y que quizás son imprescindibles cuando que se han dado, cuando ha habido éxito, es que las ideas que se piensan en el contexto del I+D se piensen con cierto criterio y que sobre todo atiendan a un criterio de que alguien necesita de ese producto o de esa nueva tecnología por algún motivo. Y si es posible que midamos de alguna manera cuánto lo necesita, mucho mejor. Y cuanto más alto sea ese indicador, mejor. A veces pensamos en ideas que nos gustan, pero no pensamos realmente cuál va a ser el impacto real, ¿no?, del uso de una persona, ¿no? Y si hay alguien, no digo el mismo usuario, que pagaría por ello porque va a obtener o un beneficio muy grande o un ahorro económico. O el beneficio muy grande puede ser una comodidad, una ventaja, o que a lo mejor le genere pues, una ventaja competitiva frente a un competidor, ¿no? Que al final te va a permitir a lo mejor tener un producto mejor, más barato, ¿no? Tenemos que intentar, aunque a veces es muy frío, que esas ideas que tenemos, tratar de aterrizarlas y llevárnoslas a esos números, ¿no? Ojalá te pudiera decir que la receta es pensar y que cuando se te ocurre la idea brillante, pues va a ser un éxito, ¿no? Pero no es así.
las ideas además se van transformando y lo que en un momento aparece de una manera, con conversaciones con los diferentes stakeholders, quien esté implicado en ese desarrollo potencial, te la va a ir modulando y te la va a ir adaptando. Y solamente cuando se da el escenario perfecto de que es una cosa que interesa, que genera un ahorro o tiene un valor añadido concreto, un placer, un valor añadido, una mejora en la calidad, etcétera, y además alguien está dispuesto a pagar un precio razonable por ello, es cuando el éxito llega en la innovación transferida al mercado. Parece una perogrullada, pero no todas las ideas de I+D y los desarrollos tecnológicos que se hacen bien esta parte. Y Ya, quizás donde fracasan la mayoría, ¿no? ya. Que a todos nos puede gustar mucho una idea, incluso a una entidad financiadora, pero que luego la parte de pensar cómo llevarla a cabo en el mercado falla porque no somos capaces de medir bien ese impacto, ni en términos económicos ni en términos de valor, ¿no? De ese valor dado a quien va a consumir ese producto o a quien va a beneficiarse de ese desarrollo tecnológico. Entonces, es muy fría la respuesta, pero es que parece evidente, pero muchas veces se pasa por alto. O no se piensa en ella porque uno se enamora de las ideas que tiene, ¿no? Y las abraza, se va con ellas a dormir, en fin. Y lo que hay que hacer es ponerlas a prueba de verdad, porque entonces es cuando realmente estás confrontando con el mercado antes de salir y te das cuenta de que no es tan guapa, de que no, de que le falta por aquí, le falta por allá y hay que trabajar más, ¿no? Hay que moldearla más. Sí. Eso diría quizá. Pues me parece Seguro que espectacular. a ti, No, es que seguro al final, que tú también lo ves así. sí, Bueno, sí, lo hemos estado en ese análisis juntos, incluso con mm, alguna cosa, con algún proyecto y lo hemos visto. O sea, que faltaba, algo pasaba, que faltaba el paso final. Y a lo mejor el detalle estaba ahí. yo creo que nos Eh, pensamos, es decir, no lo sé, también esto aquí los dos vamos a tener un sesgo muy grande, que es que hemos trabajado juntos y en un entorno parecido. Mi sensación es que nos pensamos que el camino es mucho más corto, sobre todo los últimos pasos. El hecho de ver la luz al final del túnel te hace pensar que queda poco, pero no, hay un camino largo que hay que hacer y que tiene ciertos formalismos que hay que seguir y que no hay que asumir cosas, hay que validarlas, hay que probarlas, como tú dices, y hay que mojarse en el barro para que eso que nosotros estamos dando por hecho, realmente probar que es así, aunque nos sentamos estúpidos haciéndolo. Entonces, yo creo que eso es una de los sentimientos generales que tengo yo en todo esto. Es verdad que aplica menos a la ciencia más primaria, que sí, ahí sí que, bueno, pues yo creo que hay que trabajar no, no. más, es decir, bueno, pues hay que tener buenos científicos, Y dejarles visionarios, trabajar. Mm. son otras características, pero conforme te vas acercando, tú dices, hombre, si esto ya casi lo toco y casi, pero le queda mucho. Y ahí es cuando Eso es. tenemos el riesgo, incluso intentar salir antes al mercado de lo que realmente puedes, porque genera frustraciones, bueno. Pero quizá eso puede ser tema para otra conversación, que a lo mejor tenemos contigo. Y te buscamos un entrevistador que sepa entrevistar. Bueno, a ver, Yo estoy muy a gusto, Bertín. No te ya. preocupes, Bertín, yo estoy muy a gusto Claro, aquí en nos tu casa. falta ya cortar el jamoncito, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de eso Claro. también. Vamos a seguir con... hay aquí una pregunta súper interesante, que yo es un tema que quería mencionar y aunque se va alargando un poco, pero yo creo que hay que mencionarlo. Así que si lo puedo abrir, cambiando de pantalla. Vale, atención. ¿Trabajáis mucho las modas? Real fooders, productos ecológicos. Es que esto ya lo habíamos comentado. Entonces yo estoy súper interesado. Te tengo que decir que yo soy el comprador número uno de tonterías. Todas las tonterías que salen,
o sea, todas las modas, todas estas cosas. El otro día había en una presentación, ponía las modas de las dietas y digo, joder, de las 5 he hecho 4. ¿Sabes? La quinta no me acuerdo por qué no la había hecho, pero seguro me la había planteado. Así que, adelante, cuéntanos, modas, aplicaciones, que ahora hay muchas de identificar comida. ¿Todo esto cómo lo trata la industria? ¿Y cómo lo Sí, trata a ver, un tecnólogo en la industria alimentaria? la industria también está sometida a ese ruido, ¿vale? No todas las empresas pueden llegar a toda la innovación que les gustaría. Y hay algunas pues que sí que hacen introspecciones en distintos aspectos. Eh, por ejemplo, con el tema de la proteína, pues digo proteína por no decir carne. Claro, la famosa hamburguesa vegana o ese tipo de productos que tienen su debate a la hora de la denominación porque no se debería poder llamar así o tal. Bueno, quitando esto, se está moviendo una industria enorme para que las empresas, por ejemplo, empresas cárnicas, no dejen de verse como empresas cárnicas, sino casi como empresas proteicas. Y también pensad en las empresas que dan ingredientes o que producen ingredientes para empresas cárnicas o empresas de producto de pescado, ¿no? Por ejemplo. También están interesadas en construir productos que sean proteicos. Entonces, a lo mejor una empresa cárnica ahora está muy interesada, las empresas cárnicas en general, el sector, está muy interesado en ver cómo la sostenibilidad pues está impactando mucho, por ejemplo, en categorías de producto. Entonces, se están metiendo en proyectos de I+D, no del último año, de hace años, porque es una tendencia que ya se lleva viendo a nivel global, lo que pasa es que se oye más ahora, de cómo sustituir un producto cárnico por un producto proteico, pero que al que ha probado la carne se lleve unas sensaciones similares. De hecho, hay impresión de filetes imperfectos para que simulen un filete real. E incluso se les dota de una tecnología que es capaz de que cuando lo cortas sangra, pero allí pues no hay carne poco hecha, ¿no? Perdón por los que no les guste la carne o no coman carne, ¿no? Por cualquier motivo. Pero la industria está tendiendo a seguir dando, a seguir manteniendo el valor que tiene ese producto para sus consumidores, pero que no genere el impacto negativo, por ejemplo, que tiene la sostenibilidad, ¿no? En la sostenibilidad, por ejemplo. Pues por el hecho de que, bueno, que el cultivo, las granjas o el cultivo de carne, pues consume mucho más que a lo mejor la misma unidad proteica desde el punto de vista vegetal o generada en un laboratorio, ¿no? Entonces, a la vez es una contradicción porque el sector también pide productos poco procesados, ¿no? No hay nada más procesado que imprimir proteína en forma de carne, ¿no? Por ejemplo. Pues claro, ahí hay un montón de contradicciones que el mercado tendrá que resolver y a la que nosotros nos vamos a ver expuestos en forma de ofertas. Seguro que todos hemos ido en los últimos 2, 3 años a algún restaurante vegano a probar alguna cosa, no siendo veganos, por ejemplo, pues porque nos llama la atención, pues porque hay un ruido global que te llama la atención a la innovación. Entonces tú has consumido ya productos de ese tipo. Entonces cada vez hay más disponibilidad de productos nuevos, ¿no? O de productos que atienden a necesidades muy concretas. Claro, gente que consume solamente productos crudos o gente que, pues claro, la industria es súper sensible. A la que sale una tendencia, ya están todos mirando a ver cómo pueden transformar su cartera o si sacan un nuevo producto en medio año para atender esa necesidad. Claro, Muchísimas empresas están ahí, con bebidas alcohólicas, con bebidas azucaradas, no azucaradas, claro. con producto cárnico, con producto lácteo. Imaginaos los lácteos que hay. O sea, cuando éramos pequeños inventaron el zumo ese mezclado con la leche, que ahora no había que poner en la nevera. O sea, aquello era una locura. Y hoy en día hay productos lácteos de todo tipo. Es que, Lácteos, lácteo vegetal o bebida vegetal. O sea, es increíble la oferta que hoy en día en un supermercado hay bastante estantería para tener el producto, ¿no? Y de hecho hoy pues seguimos teniendo esa tendencia de decir, ¿dónde está la leche? Porque vas a ir a ver una bebida vegetal que sabes que estará en esa categoría, ¿no? Porque está sustituyendo, ya es la cuarta bebida vegetal que sustituye a la leche, ¿no?
pues no sé, es una locura, pero es lo que se va solicitando, ¿no? Lo que se va pidiendo. Y al final las ventas van llegando. Entonces, claro que la industria alimentaria es súper sensible a todos estos aspectos. A nivel de aplicaciones, se meten menos. Algunas, por ejemplo, sí que han desarrollado aplicaciones que desarrollan menús en torno a sus categorías de productos, menús equilibrados, porque también hay que recordar que en general, a ver, el tema de la nutrición es muy controvertido y hoy en día también se mezcla con la ética, con la sostenibilidad y es muy complicado. Pero a lo mejor la gran mayoría social, que sigue siendo más bien tradicional, no, pues bueno, está sujeta también a ciertas pues tensiones, ¿no? Sobre consumir ciertos productos o no, que que un poco también les generan inquietud, ¿no? O les generan problemas, ¿no? Incluso la aceptación, ¿no? Que hoy en día es muy complicado, ¿no? Y tener aplicaciones que te ayuden, por ejemplo, a organizar la manera en la que comes, sobre todo, por ejemplo, si estás empezando a seguir un nuevo tipo de dieta o si pues existen, pero son independientes normalmente de los fabricantes. Algún fabricante se ha metido a hacer alguna dieta equilibrada con producto, pero normalmente la industria de las aplicaciones está un poco separada de la industria que produce los alimentos, ¿no? Eh, También, por ejemplo, pues bueno, hay que tener en cuenta que también hace falta muchas bases de datos, de descripción nutricional de los alimentos, del impacto que pueda tener consumir un determinado tipo de dieta frente a otro, ¿no? Pues en contrarrestar con a lo mejor pues con complementos vitamínicos o con lo que sea, ¿no? Yo también creo que es peligroso confiar en las aplicaciones en general. Y cuando es el tema de alimentación y nos vamos a dietas muy específicas, debería de existir algún mecanismo de certificado Ajá. de que una aplicación que pueda llegar a tener un impacto negativo en la salud, que esté certificada, o sea, que alguien haya habido, que haya sido tratada prácticamente como un dispositivo médico, ¿no? Como un dispositivo clínico. Y Y que no haya aplicaciones que te vuelquen a lo mejor una tendencia hacia un tipo de alimentación que a lo mejor pueda acabar haciéndote daño. No en la primera semana, no en el primer mes, pero a lo mejor cuando lleves un año y medio de carencia de algo porque has seguido los consejos de una aplicación que es dudosa o que no ha sido validada, pues es complejo. Es algo que quizá no digo que se debería regular porque tampoco es un problema masivo, pero es un problema peligroso. Hay que tener amplitud de criterio y también confiar en profesionales. Si uno tiene dudas sobre la nutrición, acude a un nutricionista. Ojo con las tecnologías. Voy a ser el principal defensor de las tecnologías, pero también soy el principal defensor de que se ordenen por responsabilidad también, ¿no? Pero bueno, pues eso por lo que comentabas de no, las apps. no, 100% Hay que tener mucho cuidado. de acuerdo contigo. Eh, Voy a sacar una palabra de estas que se gastan mucho. Sufrimos una gran infoxicación, ¿no? Eso es, Sí, claro. es un pequeño... ¿eh? Nos gusta mucho esta palabra. No, pero es verdad que al final hay muchísima información y es tremendamente difícil saber distinguir, bueno, de hecho, yo creo que no se puede saber ni distinguir las fuentes que son más o menos fiables de otras fuentes. Es muy difícil. Sobre todo cuando en lo que concierne a modas. Porque claro, Sí, una cosa un poco más del pasado, no sé, dieta vegetariana, ¿vale? Vamos a polemizar un poco, hoy que no está Aris, vamos a destruirle esto. No, pero es verdad que la dieta... es broma. Es verdad que la dieta vegetariana es una restricción bueno, pues tiene unas implicaciones. Pero eso está muy estudiado y no es una moda, desde luego. Es un estilo de vida y lleva muchísimo tiempo con nosotros. Ahora, te pones con dietas que a lo mejor se han puesto o han el gran público ha accedido a ellas en los últimos 2 años y es que hay, no voy a dar nombres, no voy a decir historias que he mirado yo, pero es que una cosa bastante rara y ciertamente quizá peligrosa y te ves 200 cuentas de Instagram. Y porque no utilizo más redes sociales, ¿no? Habrán TikToks, habrán cosas. sí. Uy, y entonces, ¿cómo sabemos el que es ahí
valga la expresión, un papanatas que está ahí para ganar Claro. fama de una persona que lee y que estudia y que, bueno, y que da su opinión y es difícil. Parece que no, pero hay que confiar en los profesionales. Los profesionales te dirán, tú quieres seguir una dieta de un tipo concreto, lo ideal es que se te analice tu condición física y se te adapte esa dieta con complementos nutricionales o con lo que haga falta o sin complementar, eh, para que tú puedas seguir esa dieta. No recomiendo a nadie que vaya leyendo blogs y montándose sus propias dietas. ¿No? Mm, Puede tener un impacto inocuo, pero Mm. también puede tener un impacto negativo. Bueno, pues dicho ahí queda. Recomendación oficial de un tecnólogo que trabaja en la No industria confíes en la de... tecnología. No Sí, sí, de- sí, 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 la confiar, tecnología es buena, pero con pero cabeza. no olvidéis, no dejéis de lado a los profesionales de la nutrición y de la medicina. Vale. Bueno, Juan Pablo, nos hemos... La culpa, yo creo que me estoy enrollando mucho. Es que es muy interesante. Y aquí seguiría en todo el tema de la alimentación. Pero voy a conectar con un suceso que mientras contabas pues el último tramo, es que te hemos visto un poco pixelado. Y Ah, te vemos un poco pixelado porque tú no vives en una gran ciudad. no, Tú vives en una población mediana, no es pequeña, pero que te fuiste también, y también conectando con el tema de las modas, te fuiste mucho antes de que fuera el boom de la vida rural y del teletrabajo, tú ya teletrabajabas y en la medida que te lo permitía evidentemente tu trabajo, y ya vivías en un medio rural. Así que, bueno, a ver, cuéntanos un poco cómo es esa vida, hasta donde tú quieras llegar. Ya sabes que esto se va a publicar en las redes, en YouTube, en Spotify, que está siendo un medio para divulgar pics también, el Elevator Pics bastante interesante. Así que ya sabes que te puede oír cualquier persona, ¿eh? sí, Cuéntanos. sí. Bueno, la historia, bueno, mm, es un entorno rural que es a la vez cercano y lejano, ¿no? O sea, además todo el mundo se sorprende lo cerca que está cuando viene, ¿no? Yo vivo en la zona vivo en Altura, un pueblo que está en la zona de Segorbe, en Alto Palancia, que es una zona rural, realmente son, excepto Segorbe, que quizás puede ser el pueblo que tenga más aspectos o servicios más parecidos a una ciudad. El resto son auténticos pueblos, con sus calles, sus viviendas de 2 plantas, y su idiosincrasia, cada uno la suya, ¿no? Cada pueblo la suya. Eh, claro, yo me vine pues, en 2004, ¿no? Hace ya 17 años, casi 18 va a ser. En aquella época, moverse de Valencia, donde estábamos viviendo y donde estaba el movimiento cultural que nos interesaba más, y donde están los restaurantes y estas cosas, pues bueno, al final, por una decisión personal y entre comillas familiar, pues nos vinimos aquí a fundar la familia, ¿no? Por así decirlo. Por decirlo en esos términos tan tradicionales, de suéter y camisa. Eh, entonces, pues bueno, al final era una cosa difícil de hacer porque los servicios eran menores, la disponibilidad remota era complicada, pero bueno, ya empezaba a haber ciertos servicios y no es, bueno, y ahora quizá pues, estamos atendiendo, ¿no? Pues sobre todo después del suceso del COVID, ¿no? Hemos visto cómo este entorno, que bueno, es un entorno que toda la comarca tiene 25.000 habitantes, pues os podéis imaginar que en la época de COVID o quizá la época post-confinamiento, y sobre todo el primer verano y este verano, hemos visto cómo se llenaba de gente, no esta zona solo, casi todo, por ejemplo, el interior de Castilla y el interior de Valencia, que gente interesada por venir a vivir aquí, ya no que vengan a pasar un fin de semana o que vengan a pasar sus vacaciones, sino interesadas en mudarse aquí, ¿no? Y estás viendo cómo por efecto de la pandemia, pero también por otros cambios sociales, pues la gente está buscando este tipo de vida, ¿no? Yo digo que el sábado por la tarde es muy triste salir por el pueblo. Ves a la gente yendo a misa, que bueno, el que vaya a misa que vaya, pero no hay grandes actividades disponibles alrededor. O sea, todo se resuelve con coche o con medios digitales, ¿no? Ujú. Y al final, pues es un entorno que al final somos
poca gente disponible, envejecida, y entonces la poca gente que hace en actividades pues se ve en todos los sitios, ¿no? Cualquiera que nos esté escuchando que viva en esta zona lo sabe. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Y bueno, pasa mucho en esta zona. Yo aquí lo que suele hacer Aris es poner una imagen del pueblo que a altura pues, está bien. Es un pueblo, el Alto Palancia, pues tiene, bueno, tiene pueblos bonitos y luego ahí Sí, está la Cueva os Santa, ¿no? recomiendo visitar la Cartuja de altura, Ah, la Cartuja, ves que encima de todo. que hay gente haciendo una labor increíble de la Asociación Cultural Cartuja Valdecrist, que están tratando de, mm, digamos, restaurar, o bueno, más que restaurar, que le hace falta cierto impulso de restauración, digamos, poner en valor, ¿no? Que es la palabra que se utiliza para esto, como unas ruinas de la que fue la cartuja modelo en España cuando se empezaron a fundar cartujas en el siglo XII y XIII, pues como ahora está en ruinas, pues por efectos de la historia, y que se puede poner en valor y se puede recuperar, ¿no? Y además es algo que está relativamente cerca de mucha gente, ¿no? Porque bueno, no estamos lejos de ningún sitio. Y bueno, son cosas que, bueno, que hay que seguir trabajando, ¿no? En cómo recuperar ese patrimonio y ponerlo en valor porque para los pueblos es muy importante. Puede generar sinergias, puede generar puestos de trabajo, puede generar industria alrededor de los recuerdos o Claro. de la cultura que se genera también alrededor de estas infraestructuras que son ruinas, pero que tienen una historia muy potente, ¿no? Detrás. La historia, hablando de historias, es que yo debería aquí estar sacando fotos de la Cartuja, pero estamos hablando a través de un navegador. Entonces cada vez que lo intento me quedo sin encuadre, Juan Pablo, así que no puedo Bueno, que hacerlo. la gente Pero busque la Cartuja gente, Valdecrist en altura. por favor, buscadlo porque además Altura está muy tiene muchas cerca. otras cosas, pero Sí, sí, altura está muy bien, pero buscadlo y luego, por supuesto, se come espectacular, no solo allí, sino en toda la zona. Así que, bueno, entonces también lo recomiendo. decías que estás viendo gente volver, ¿eh? Sí, ¿Tienes nuevos vecinos que hayan dicho, guau, pues voy a teletrabajar, así que a partir de ahora esta va a ser mi vida, me instalo en altura? ¿Se está notando realmente eso? sí, se está notando en estos pueblos, no solo en altura, por ejemplo, en pueblos cercanos como Jérica, Viver, gente que se está viniendo a vivir aquí, a escolarizar a la familia aquí y que mantienen pues un vínculo más de teletrabajo, sobre todo aquellos que se han permitido extender el teletrabajo después de la época de confinamiento, ¿no? Que son estas lecciones aprendidas que estamos viendo todos, ¿no? Antes lo comentábamos, como a veces la industria o las personas somos reticentes a la adopción de la tecnología, pero cuando nos hace falta, todo el mundo ha hecho nadie sabía lo que era Zoom, o nadie sabía lo que era Twitch, o nadie sabía lo que era el Webex, y ahora pues todo el mundo ha tocado alguna plataforma, ¿no? Y todo el mundo sabe lo que es una VPN, pues porque tiene que teletrabajar y su empresa le va a poner una VPN, ¿no? Pues esta zona de aquí, por ejemplo, pues claro, a raíz de eso también se está modernizando. Empieza a haber infraestructura disponible, no todo el mundo tiene, pero empieza a haber desde hace cosa de un año, pues más fibra disponible en todas partes. Pensar que en el confinamiento, a las 11 de la mañana, en el pueblo, todos los alumnos se conectaban a la clase online del cole. Hmm, El pueblo, hmm, el pueblo sufría la bajada de ancho de banda. claro. O sea, yo estaba teletrabajando y a las 11 sabía que no iba a tener ancho de banda para conectarme con mi escritorio remoto. Es que... Lo sabía que iba a ocurrir. Entonces, la gente los operadores que operan por aquí, tanto de wifi de población como los que se encargan más de ese tipo de infraestructuras, fibra, etcétera, ampliaron la capacidad para poder dar servicio a un pueblo que agotaba el ancho de banda porque los críos se tenían que conectar. Esto ha pasado y ahora siguen invirtiendo en infraestructura y la fibra, pues, por ejemplo, empieza a estar cada vez más presente en determinados sitios, en determinadas calles. Es una evolución natural de la necesidad de estar más conectado, ¿no? Y luego tienes los beneficios de vivir en un entorno rural. Aquí, en concreto, tenemos la suerte que estamos entre la Sierra Espadán y la Sierra Calderona. Dos sierras que tienen senderismo, que
que tienen naturaleza, que tienen sitios geológicos, o sea, todo tipo de riqueza cultural, agrícola, con el aceite, con la almendra, vamos, hay multitud de ventajas de vivir en un entorno rural y hoy en día las tecnologías están acortándolas con las ventajas de vivir en una ciudad, ¿no? Que a mí me gusta también la ciudad, que no bajamos también. No, por Bajamos, supuesto. que decimos nosotros, Claro, a claro, Valencia de porque es Castilla. que estáis arriba. Estamos arriba, sí. Yo eso siempre me confundió mucho con el tema de arriba. Yo creo que ya a estas horas nos estamos quedando un poco más íntimos, que es claro, puede ser arriba de que subes, especialmente a altura, chistazo, que Sí, nadie os hace nunca. Luego está, mi padre dice que subir es tirar hacia el interior, porque como el sí, agua siempre baja, o sea, el agua siempre se baja va al y mar. a la costa. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me monta unos líos. Y claro, y luego mi propio punto de vista, que es que si me imagino un mapa, pues hacia el norte subes, ¿no? Hacia Entonces, abajo baja, sí. cuando voy con Tú bajas a Dejín. cuando voy con mi padre, claro, en coche es espectacular. O sea, me enfado muchísimo porque me dice, baja y sube y me puedes dar indicaciones, sistema internacional. Bueno, paréntesis hecho, que sí, que claro que bajáis. Claro, si es que está al lado. Es que al final, a altura de Valencia, pues bueno, que está 35 minutos. Sí, más o menos, del centro 35 minutos. Y de Teruel, la otra gran ciudad que Se tiene cerca, coge, pues son 80 kilómetros, son unos 3 cuartos de hora, míralo, una cosa así. si es que estáis en un sitio privilegiado. Y de Espadán, que es una sierra Nada. espectacular. Bueno, o sea, Espadán es espectacular. Es una locura. Ahora, Estáis ahí en un bueno, sitio. sí, sí, es un sitio espectacular al que le guste el montañismo, además es una sierra que le guste la montaña, pues tiene grandes pendientes, tiene mucho desnivel, es una cordillera más joven que Calderona, que es más redonda, y eso la hace singular también poco por la orografía del terreno, pero también por el tipo de suelos que tiene suelo de rodeno, Claro, también tiene zonas mineras que están a los dos lados de la sierra, por ejemplo en Eslida o en Chobar, zonas fantástico. mineras antiguas de los años 50 donde se explotaba el mineral de mercurio y todas son muy visitables o cuevas, por ejemplo, con fenómenos cársticos o también son interesantes, incluso accesibles para ir con niños. Bueno, Lida, Juan por Pablo. ejemplo, Buenaín. Pero bueno, ¿para qué no vamos a enrollar? No, es que, claro, es que tampoco quiero hacer un acto promocional que está muy chulo, pero yo creo que aquí, Pero mayoría bueno, como hay de seguramente, todo, población valenciana, ya conocerán las joyas que hay aquí. Esto sí que me sorprendió no te cuando vine creas. por primera vez aquí, pero es que estos son joyas increíbles. Cardenora también está muy bien, ¿eh? Pero a mí Espadán me flipa. Bueno, ¿y qué hace Juan Pablo Lázaro en su tiempo libre en altura? Cuéntanos alguna cosita. Pues ahora para fastidiar, entre comillas, a altura, estoy bastantes horas en Segorbe. Sabéis que esto del pelearse con el pueblo de al lado, pues es una moda. Aquí no es que se peleen, pero bueno, eh, aquí se casan unos con otros, o sea que no pueden estar peleados. Pero bueno, estoy dedicando muchas horas a Segorbe, en concreto al Club Baloncesto Segorbe, donde bueno, estoy afiliado más recientemente por temas familiares. Bueno, mi hija juega en un equipo y al final yo que he jugado toda mi vida a baloncesto, pues me he acabado implicando a nivel técnico, ¿no? El año pasado aproveché para sacarme el título de entrenador de primer nivel y eso pues me ha habilitado este año a estar de asistente en 2 equipos de baloncesto femenino, de adolescentes, muy complejo, un equipo de infantil y un equipo de cadete. Y la verdad es que la experiencia sobrepasa el baloncesto. O sea, el baloncesto es intenso. Al que le guste el baloncesto o al que le gusten los deportes en general sabe que a poco que te metes a nivel técnico en un deporte es impresionante la cantidad de matices y de aspectos que enriquecen la vida de uno, ¿no? A nivel técnico, lo que te puede llegar a gustar un deporte, pero a nivel humano, trabajar con ese grupo en concreto, en este caso chicas de esa edad,
y que están haciendo deporte, que están comprometidas, ¿no? Con ir a entrenar, con ir a jugar, es un reto gigante, ¿no? Y atraer gente que venga a jugar, ¿no? Ya os he comentado que éramos 25.000 habitantes en toda la comarca, pues gente joven que se apunte a deportes. Hay muchos deportes en la comarca, en esta y en otras comarcas, pero aquí sufrimos que hay, al final compites por las personas, ¿no? Quieres atraer gente que venga a jugar y que juegue, ¿no? Y gente que se comprometa, ¿no? Y además, y más en el ámbito femenino que cuesta más, ¿no? Hay menos gente, por ejemplo, en el club hay 10 equipos y solo hay 3 equipos femeninos, un senior, un cadete y un infantil. A ver si el año que viene tenemos suerte y sacamos un infantil que releve a los que van a ir subiendo. Y yo creo que sí que lo conseguiremos. Pero es un reto humano también, ¿no? De Ujú, involucrar a estas personas que están creciendo, ¿no? Que claro. tienen cantos de sirena, ¿no? Que mola salir por la noche y las mayores ya pues te pasas un poquito o, en fin, que cuesta conseguir el compromiso y suele haber crisis. Y es más esa componente humana, ¿no? De grupo, de estar participando en una idea común, de estar trabajando juntas en un ámbito como es el deporte, pues yo creo que no solo me está enriqueciendo a mí, que quizás lo de menos, aquí es que se enriquezcan las destinatarias, ¿no? Que en este caso son las jugadoras. Y bueno, el apoyo del club pues siempre está ahí, ¿no? Y la verdad es que está siendo una experiencia que al final me ha traído mucho y a la que dedico mucho tiempo entre semana y tiempo los fines de semana también para ir a los partidos. Hombre, claro, es que tiene que ser complicado porque son ya los padres que tienen, a mí afortunadamente todavía no me ha llegado a esa fase, pero los padres que tienen chiquillos, pues tienen partidos y demás, ya están entretenidos, pero es que además, si eres el entrenador, es tiempo allí y luego tiempo en casa, preparando, gestionando, o sea que casi te has buscado un segundo trabajo. Sí, sí, pero lo que pasa es que al final las ventajas superan las desventajas, ¿no? O sea, hay veces que al día siguiente tengo que preparar un trozo de un entrenamiento o un entrenamiento técnico para mejorar el bote o para mejorar el tiro o que entren bajo presión y acierten a meter contra el aro ellas solas. Y son las 10 de la noche y tengo que preparar eso. Pero la motivación lleva a dedicar esas horas y a dedicarlas a gusto, ¿no? Sobre todo también porque ves crecer a las personas, pues jugadoras que eran tímidas, ahora se atreven a correr, jugadoras que no se atrevían a tirar, ahora se atreven. Te gusta pensar que influirás de alguna manera en cómo se comportarán también en su vida, ¿no? Que si en su vida se encuentran un obstáculo, pues que lo acaben superando como lo están haciendo en el deporte, ¿no? Y solamente ver crecer así a las personas o cosas como el liderazgo, ¿no? Las que llevan el liderazgo del equipo, ¿no? Claro. Que aprendan a desarrollar luego ese liderazgo en la vida real, ¿no? Pues son cosas que te van, por eso digo que la componente humana me ha sobrepasado frente a la técnica, ¿no? Pero sí, sí, al final te motivas y con motivación, pues ya se sabe. No hay horas ni vamos, ni dificultades. Qué bien. Eh, la verdad es que ese tipo de cosas parece como que es una experiencia bastante completa, porque engloba muchas parcelas y al final... Sí, sí. Yo sé que los padres lo sufren porque llevan a sus hijas a entrenar, hacen de taxistas, ujú, van a los partidos, chillan como locos. A veces dan mucha vergüenza ajena a los padres, porque hay, claro, los padres de los que juegan a baloncesto han jugado a baloncesto algunos y pitan los partidos, faltan el respeto al árbitro. Bueno, ¿Todavía jugaba antes a baloncesto? sí, sí, en la época infantil y en la época universitaria jugué mucho. Claro, o sea, de ahí viene el vínculo, ¿no? Es Sí, como... sí, sí. Vale. Claro, me dicen las chiquillas, hombre, pues tú juegas, a ver si te podías apuntar al de los mayores. Digo, sí, sí, corro en medio campo y ya no puedo más. Bueno, supongo que esto es ponerse... Sí, me seguro que a imagino que tiempo sí. estás, pero desde luego Solo falta eso. parece que tiempo no te Me, sobra porque creo que no me es tirarán de casa. tu única afición. Eh, yo he tenido el Sí, privilegio de probar sí, sí, el producto de Bodegas Lázaro. Entonces, sí, sí. ya
para las personas que nos están viendo y que nos verán después en YouTube y en Spotify, haces vino. Sí, claro, esta es una de las ventajas de lo que comentábamos antes, ¿no? Te vienes al pueblo Claro. y de repente a lo mejor, aunque yo personalmente no lo tengo, pero tengo una persona cercana que sí que lo tiene, de repente dispones de un garaje o dispones de un cuarto amplio donde puedes, entre comillas, y si se me permite la expresión, marranear, ¿no? Y todo el mundo tiene algo que le gusta marranear. Uno será mecánico, el otro le gusta desmontar helicópteros, como me comentaba el otro día un cliente que tiene un helicóptero ahí que lo quiere sacar otra vez, pero como vive en un piso, pues no tiene, le cuesta mucho y tal. Claro, pues bueno, vivir aquí tiene esa contrapartida, ¿no? Que el tiempo se te va a llenar. Y en este caso, pues bueno, hace un tiempo empecé a compaginar ese interés que tenía por el vino y me tiré a decir, pues mira, voy a intentar comprar uva y voy a hacer vino, a ver qué pasa. Entonces me documenté, leí, eh, pues hay multitud de manuales donde se puede hacer vino de manera natural, prácticamente sin aditivos, incluso sin los famosos sulfitos, que no es que sean malos, pero es que están considerados un alérgeno y en todas las botellitas lo pone. Pero bueno, que hay muchas posibilidades de tú desarrollarte ese tipo de productos, ¿vale? También hay gente que le da por la cerveza o tal. Pues en mi caso por el vino, ¿no? El problema que tiene el vino es que, bueno, el problema, la ventaja y el inconveniente, que en mi vida podré hacer vino tantos años como me queden o pueda físicamente hacer vino. No puedo hacer vino todas las semanas. La uva viene una época del año Claro. y tienes una semana y poco para fermentarla, para meterla en un depósito, estrujarla. Bueno, yo, por ejemplo, más hago tinto, pues el tinto se macera y se mezcla el jugo con la piel, que es la que le da el color. Entonces, bueno, pues yo tengo esa semana o esos 10 días que tardé en hacer la fermentación dentro de mi cuba de 200 litros, tengo dos o tres, y luego tengo el tiempo justito para vigilar, para ponerlo envasado al vacío, cerrado al vacío, para que acabe de hacer una segunda fermentación. Bueno, lo hace un poco antes, pero luego lo dejo en el vacío. Y lo que dicen las personas mayores es que el vino se consume después del frío de un invierno. Y esto es porque el frío le ayuda a que todas las cosas que lleva disueltas precipiten abajo. Y luego, pues con un grifito que está un poquito por encima de la parte de abajo, pues vas sacando y vas llenándote tus botellas a partir del mes de marzo, ¿no? Esto, cuando te haces vino, que todos llamamos vino joven o tal, te puedes meter en el lío de comprarte una barrica, pero eso es otro lío y es otra línea que se puede continuar. Yo, por ejemplo, nunca he hecho vino reserva o de ese tipo, ¿no? He hecho más vino joven, bueno, con un tonel de inoxidable, ¿no? Con una tapa que cierra hermética y donde está todo ese invierno, ¿no? Y ya luego pues se puede embotellar. De hecho, en el bautizo de mi hija pequeña, pues llegamos a embotellar botellitas de cuarto de litro y fue uno de los regalitos que dimos en el bautizo, Qué ¿no? Con bueno. su etiqueta. Hicimos una etiqueta, hicimos un Qué tal. pasada. Igual cometimos todas las ilegalidades del mundo, pero es bonito y bueno, nada, nadie le ha pasado nada y todo el mundo que hemos consumido ese vino, Claro, pues ha lo ido podías bien, ¿no? regalar de adorno para Sí, ponerlo sí, y no, no, no. no, Pues, un disclaimer de. No es para. no sé, Como en las fuentes, no, ¿no? no. Estas de la montaña. Sí, sí, pero este era para beber y la gente, pues bueno, lo disfrutó también a su manera, ¿no? Claro, yo soy, como me gusta el vino, pues soy muy exigente y no me acaba, o sea, me gusta y lo he bebido mucho, pero claro, siempre quieres mejorar, ¿no? Siempre dices, "Es que este año le podía haber hecho esto, le podía haber hecho lo otro". Y hay medidas de calidad también que hay que hacerle al vino, algún control que hay que hacerle de cómo evoluciona. Para eso te tienes que dotar de algún aparato electrónico o llevar el vino a hacer alguna analítica, que no cuestan muy caras, pero tienes que encontrar a alguien que te la haga. Eh, pero bueno, tiene sus pequeñas dificultades, pero es un reto que está al alcance de mucha gente. También os digo que es un reto comprar la uva. Eh, Comprarla. comprar uva para poder hacer vino. Claro, porque habrá En que los comprar primeros años. mucha. No, 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 no hay mucha. Prácticamente un kilo de uva, con un kilo de uva, con los medios que tienes caseros, puedes hacer una botella de vino. Con un Ah, kilo de uva haces una botella de vino. bueno. Eh,
en entornos profesionales afinan mucho más. Tienen prensas, tienen equipamiento que consiguen afinar más. Pero así en casero, más o menos viene a ser esa la proporción. Quiere decir, tú, si un año hice 200 botellas no me las bebo yo ni loco. Tendría que beberme 4 botellas a la semana para bebérmelas en un año. Regalé más de 150 y me de 50 para la familia y los de cerca. Que con 200 kilos de uva se cogen en 10 minutos en el campo, cuando vas a vendimiar. Es un reto, pues porque no hay disponible. Todo el mundo la vende a las cooperativas, realmente está, entre comillas, prohibido vender uva, salvo gente que esté autorizada o que haya montado el negocio para vender uva de esa manera, ¿no? Entonces es un reto también encontrar que te vendan uva o conseguir uva pues de algún conocido que tenga un campo y que te la coja y te la dé, ¿no? Está que le pagues prohibido. las molestias o que le invites. No es que esté prohibido, pero digamos que tiene sus restricciones. Por ejemplo, en un entorno como una zona vinícola como Utiel, si tú vas un domingo en vendimia y vas a cogerte unas uvas para hacerte vino de un sitio, pues te puedes meter en un lío, porque pueden considerar que eres un trabajador, no estás asegurado, estás en un terreno que está en explotación, esa uva está realmente vendida para la cooperativa. Hay un montón de condicionantes que no son fáciles, ¿no? Y por eso tienes que ir a alguien especializado que venda uva para que la gente pueda hacer vino, ¿no? No pensemos que hay mucha regulación y me parece bien en torno al mundo del vino porque hay que asegurar la calidad y la gente pues tiene que desarrollar la actividad en una legalidad, pero no es sencillo obtener la uva a veces, ¿no? Y luego es lo que pasa, que la uva viene cuando viene, el fin de semana que viene o entre semana cuando está disponible. Y eso viene una época complicada, que es septiembre, que has iniciado ya la etapa de trabajo después de las vacaciones y te sobrepasa casi. O sea, te viene uno de los momentos de más estrés del año. Pero bueno, ahí está la afición y bueno, espero seguir cultivándola, ¿no? Pero una vez se lo comenté a un enólogo, ¿no? Esto de que yo haré vino cuántas veces más en mi vida. Ojalá viva hasta los 70 y pueda hacer vino 30 o 40 años más. Pero no se puede hacer más veces vino. Se puede ir al hemisferio sur a hacer vino en marzo. Pero claro, tienes que tener medios para poder ir al hemisferio sur. Y de hecho las bodegas y los enólogos combinan la actividad entre el hemisferio norte y el hemisferio sur para poder hacer el doble de actividad. Parece una tontería, pero es así. Ya. En cambio, otras bebidas como la cerveza o derivados con cereales o, pues, no sé, whiskies y este tipo de cosas, están basados más en productos que son grano y que se pueden almacenar y se pueden hacer en cualquier momento del año. En cualquier momento del año puedo hervir cebada, ¿no? y hacerme cerveza. El grano se almacena, la uva no se almacena. No se puede congelar. La uva la consumes. Estoy diciendo una burrada enorme, ¿verdad? Yo creo que no se puede congelar. Hay veces que hacen vino blanco congelado, que cogen la uva congelada, en fin, lo hacen en Francia, que saben más. Curioso, vamos, curiosísimo. Y, ostras, nunca me había planteado la medida del tiempo en cosechas restantes, ¿eh? Cosechas restantes. Y no todas van a ser excelentes. Habrá alguna o varias malas. Yo me lo Esa es anoto, ¿eh? Me el lo drama. anoto. Vamos, esta frase me la quedo para mí, Juan Pablo. Te citaré. Eh, pues sí, súper interesante. No sé si mides la calidad de la uva o vas a lo que te pilla, a lo que consigues. Normalmente el contacto que tienes que te va a vender la uva te dice, mira, la tengo a tantos grados. La miden los grados Brix o también hay otros instrumentos que miden el potencial grado alcohólico que daría la uva. Viene a ser un poco un equivalente. Entonces dices, bueno, aquí en la región valenciana, como tenemos un clima muy seco y muy caluroso, pues normalmente la uva tiene mucho grado. Tiene mucho grado y poca acidez. Entonces hay que compensar ese tipo de cosas, o bien en el momento de cuando vendimias, o bien complementándolo pues con algún aditivo, ¿no? Con algún ácido pero normalmente vendimiendo en el momento correcto y para un tipo de vino casero no te tienes que meter en tantos líos.
Pero sí que se mide, o sea, te dicen una estimación de cómo va la uva para que tú también te planifiques, porque como saben que tienes que montar el zafarrancho en casa con 200 kilos de uva, que vienen a ser como 10 cajones de naranja, Ujú, más o menos, llenos de uva, ujú. y que tienes que procesar. Yo me compré una despalilladora para estrujarlo y quitarle lo que se llama el palillo, ¿no? Lo que va en medio, lo que sostiene las uvas, y que eso pues las triture y vaya generando el zumo y que y ahí empieza casi la fermentación, ¿no? Guay. Entonces, claro, tienes tus pequeños equipamientos para poder trabajar. Pero, ¿y tienes algún sensor, alguna cosa que puedes utilizar para medir, algún método tradicional para, por ejemplo, cuando está acabando la fermentación, ver qué volumen de alcohol tiene? Porque eso te da una estimación de si todavía queda azúcar por procesar por las levaduras. Pues hay alcoholímetros que son una especie bueno, como de probetas donde metes un elemento que flota. Y en función de lo que se hunde o no se hunde, pues tienes una estimación del nivel de alcohol que tiene ese mosto o ese vino. Entonces, te dotas de ese equipamiento, Claro, muy es que casero, ¿no? sí, sí, es que es una afición que va perfecta con tu oficio. Quiero decir, ahí habrás aprendido también, ¿no? En Ainea. O Sí, sí. no sé si hay ahí sector vino y ahora me dicen, no, es nuestra debilidad, no lo nombres. No, sí, sí, trabajamos para el vino en el sector agro, en la parte de calidad, sí, en la parte industrial. Sí, sí, también trabajamos ahí. Vamos a repasar una pregunta que nos ha llegado, que yo sabía que esto, claro, al final animaría a nuestros visitantes. Le vamos a llamar de todas las formas posibles hoy, ¿eh? Visitantes. Sí, sí. Nos pregunta G. Herrero Soler. Produciendo 200 botellas de vino, ¿se puede arrancar un negocio para comercializar vino? ¿Cómo lo ves? Porque claro, es que al final esta gente está en un canal de una escuela de negocios y enseguida están ya... Claro. Bueno, una cosa es la pasión y otra cosa es el negocio, ¿no? Diría yo. Eh, mm, A ver, yo el vino la verdad es que es todo un misterio a nivel de mercado. Tiene una constante que es, si el vino es más caro, normalmente está más bueno. Es raro, salvo que haya tenido una manipulación la botella, que si el vino es caro, esté malo. Eso pasa muy pocas veces. Entonces, ¿por qué vengo a decir esto? Porque si piensas en comercializar, lo primero que tienes que pensar es en qué segmento de vino quieres hacer. Eh, ¿Quieres hacer uno de 10 euros? ¿Quieres hacer un vino de 5 euros? ¿Quieres hacer un vino de 20 euros? ¿Quieres hacer vino que vale 5 euros pero que solo vendes en restaurantes y los restaurantes mm, lo cargan a 13 euros? A quién se lo vas a vender? Buah, pues no hay preguntas cuando piensas en comercializar vino, ¿no? Porque de hecho, claro, también como te gusta el vino, pues eres comprador de vino y ves ves lo que pasa en los restaurantes, ves lo que pasa en los supermercados, no sé, estás metido en el mundillo, no sé, preguntas mucho a los camareros y para un poco intentar entender qué pasaría si comercializaras tu vino. No digo que no me lo haya planteado alguna vez, por eso la reflexión, pero una cosa es hacértelo para ti y otra cosa es comercializar, porque dependiendo de eso, de qué producción quieras tener de a qué precio quieras vender el vino, diseñas, digamos, el vino, ¿no? Diseñas si quieres seleccionar mejor la uva o si quieres contratar a un enólogo mejor o peor, o más barato más económico o más caro, no tiene por qué Ujú. ser mejor o peor. No sé, hay un montón de variables que influyen. Al final hay un diseño de un vino, el tipo de uva, o si hace la de uvas. Entonces, JR, ¿cómo se llamaba? Germán, se llama Nuestro Germán, particular curioso, que nos lo ha Germán, puesto y nos ha dicho luego que es una pues, pregunta trampa. Entonces yo ya no sé si quiere sí. aclararlo él por el chat. Te invitamos, Germán, a aclararlo. ¿Cuál es la pregunta trampa? No sabemos, o sea, si es una pregunta trampa, ¿qué quiere decir? ¿Que puede ser que haya contestado mal, Juan Pablo? No sé. No, a ver. No, No, yo totalmente de acuerdo. A ver, yo me imagino que 200 botellas, pues es poquito, pero al final
depende de la calidad que De tenga, hecho, claro, puede estar bien. sí, sí, si la vendes al precio que vale el Flor de Pingus, pues son 10.000 euros o, no, o 100.000 euros, ¿no? Eh, claro, no, o sea, tienes que verlo, ¿no? La comercialización es una cosa y la pasión por hacerte unas botellas es otra, ¿no? Ujú. Pero yo sé, porque Germán lo dice, me he hecho un poco el tonto diciendo GHQ, pero sé quién es Germán. Ah, Y entonces, por ejemplo, con Germán, pues hemos estado debatiendo cómo convertir, ¿no? El mundo del vino, a él también él es un amante del vino, cómo convertir el vino en algo más allá de la mera ingesta, ¿no? Cómo conseguir que la gente se enamore del vino y que incluso quiera hacerlo, ¿no? Incluso montar un negocio alrededor de esto. Entonces, algo que hemos trabajado, hemos desarrollado alguna vez y bueno, que está ahí en el, en el cajón ahora, pero que nunca se sabe, ¿no? Hay muchos condicionantes, hace falta un sitio, hace falta extender la idea, que a los consumidores les guste una idea como esa, ¿no? Quererte hacer tu propio vino y vivir ese contexto ayudado por alguien, ¿no? Que ha hecho el camino, pero que te ayuda a realmente que lo disfrutes, ¿no? Pues este tipo de cosas son muy bonitas pensar, es muy bonito pensar en ellas, pero cuando piensas en el negocio es cuando dices, pero realmente todos son como yo de locos, o todos son como yo de apasionados, o ojo que pero son, ¿no? Es lo feo de los negocios, pero es que es así. Ojalá todas las ideas buenas se pudieran llevar, ¿no? Al mercado, lo hemos comentado antes, sí, pero sí, luego sí. la fría Excel y el sentido común, porque la Excel también soporta engañarte a ti mismo, el sentido común te tiene que hacer tomar una decisión u otra, de ir hacia adelante o de dejarlo dormir a ver si lo resucitamos. Pero sí, sí, Germán también es un apasionado de esto. Muy bien, pues yo creo que así, Un abrazo, Germán, un a abrazo todo esto también. No te conozco, y al pero resto. me has caído bien. Le comentaba a Germán que daría para un MBA, imagino, intuyo que ha habido más de una conversación al respecto. Intuyo, no sé, me aventuro que igual en Sí, torno a sí, una botella de vino. Entonces, la verdad es que yo creo que es un escenario extraordinario, que también hemos enlazado un poco con lo que hemos estado hablando en la primera parte, en la primera sección. Así que yo creo que es momento de ir un poco organizando unas reflexiones finales. Si quieres comentar algo, Juan Pablo, yo me he divertido mucho, pero llevamos ya 2 horas en línea. sí, sí, Estoy encantado de que estés cómodo. Yo también lo estoy. Y además he aprendido muchas cosas esta tarde. Eh, sí, sí. pero bueno, yo creo que Pues es sí, momento bueno, también de ir cerrando y que, bueno, que ha sido un invitado guión cobaya espectacular. Y no sé si nos quieres contar algo. sí, no, pues nada, simplemente, pues a lo mejor resumir en pocas palabras lo que hemos ido hilando, ¿no? A lo Mm. largo te voy a llamar Miguel el Sastre. Me encanta lo del pixel y cómo se ha ido evolucionando hacia el entorno rural, me ha encantado. Eh, el Sastre. Entonces, yo creo que al final hemos puesto un poco, quizá hubiéramos podido haber hablado un poco más de cómo dirigir la innovación, pero Ujú. es un proceso que animo a todo el mundo en el estado de la idea que tenga, que dedique un poco de tiempo a confrontarla, ¿no? Si está en un estado incipiente, a confrontarla con los que tenga cerca. Si está en un estado más maduro, a confrontarla con profesionales que pueden estar en centros tecnológicos o que pueden estar más cerca del mercado, ¿no? Que se confronten las ideas porque las ideas se modulan y uno si al final las quiere impulsar, y por ideas me refiero a la idea de un nuevo producto, un nuevo servicio, como el desarrollo de una tecnología cuyo modelo de negocio a lo mejor es transferirla a un grande para que te la compre. Me da igual. Cualquier iniciativa, reflexionarla, darle vueltas, no tener miedo de compartirla. Yo diría que las ideas son importantes, pero no lo son tanto. Es más el camino de la idea, el ir madurando la idea, lo que le da valor.
porque es muy difícil que alguien coja una idea de otro y alcance el nivel de madurez que tiene, es muy complejo. Las ideas son difíciles de copiar. A priori parece que no, parece que una idea pueda ser fácil de copiar, pero lo que da valor a la idea es el trabajo del desarrollo. Y esto, centros como nos podemos ayudar, eh, pero tienen que ayudar también ese entorno, ¿no? El entorno del mercado que lo que confundimos a cómo esas ideas se pueden convertir en algo real. Y hay líneas de financiación para conseguirlo, privadas, públicas, con mayor o menor competencia, y que yo creo que pueden al final guiar un proceso y llevarlo al éxito, ¿no? Pero ya sabemos que de todas las ideas que surgen, muy poquitas llegan a ser un éxito, pero las que han llegado al éxito han empezado como todas. Entonces hay que empezar si queremos llegar al éxito. Entonces esto quizá resumiría un poco al final la idiosincrasia que hay detrás de la necesidad de innovar, ¿no? O de innovar o de hacer I más D, ¿no? Al final el I más D es intentar meterte en un sitio donde pocos han llegado y dar un puente para generar una pizca, una pez de oro de conocimiento que te posicione, que te mejore la calidad de un producto, que te ayude a un desarrollo. Pero luego hay que dar el paso final también y intentar llevarlo a esa práctica, ¿no? Y cerrar el ciclo de la innovación, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, bueno, gente que te puede acompañar en el camino, como centros tecnológicos, consultoras, eh, todo el sistema de financiación moderno, diríamos, de ahora, ¿no? Que está más disponible y que está dispuesto a escuchar ideas y ver equipos, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave y bueno, gente también como escuelas de negocio, como PICS, que promueven la innovación, que promueven el contacto entre los miembros de una red, en la que te puedes apoyar también si quieres ir a desarrollar una idea, por ejemplo. Yo siempre, bueno, Ari se esfuerza mucho en decirlo y tú también lo sabes, Miguel Ángel, que esa familia que genera PICS es una familia en la que te puedes apoyar si quieres desarrollar algo, por ejemplo, ¿no? Sabes que vas a contar con el apoyo incondicional. Cada año se hacen las lecturas de fines de proyecto del MBA, por ejemplo, o del de Industria 4.0 también, de los otros, que está abierto al pico y a los antiguos alumnos y es increíble ver la implicación, ¿no?, que hay. Y yo creo que eso también te puede ayudar a confrontar ideas en un entorno como este, te puede ayudar a desarrollar una idea, a mejorarla, a ver otros puntos de vista. Bueno, yo creo que también son interesantes, ¿no? Y lo intento siempre también mantener el contacto por eso, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Yo te voy a dar ánimo para estudiar bien esa idea que proponía Germán, que suena en principio muy interesante, desde luego, y además yo creo que está en el entorno adecuado y bueno, al menos romántica, desde luego que suena. Así que ya sí te voy a despedir, Juan Pablo. Gracias por estar disponible A vosotros. para este pequeño experimento y gracias por todo lo que nos has enseñado esta tarde. Y bueno, seguimos en contacto Muy bien. y nada, para todas las personas que han seguido hasta ahora y para las personas que nos están viendo luego en los distintos canales, en YouTube, en Twitch también se queda grabado, en Spotify, pues gracias por estar y pues quedad atentos a nuevas ediciones, que ya sabéis que cada semana Pix nos sorprende con un invitado que tiene muchas cosas que contarnos y que decirnos. Gracias y buenas tardes.